noche, señores participantes del Diplomado de Derecho Tributario y Tributación Fiscal. Esta noche nuevamente tenemos la presencia del doctor Mario Álvarez Monteucci, que va a desarrollar el tema determinación del impuesto a la renta para las personas naturales, renta de trabajo, renta de cuarta categoría y rentas de quinta categoría. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Mario Álvarez. Buenas noches con todos, nuevamente. Nos toca revisar un tema interesante relacionado sobre todo con la contratación. Primero, si nos conviene cuarta categoría o en todo caso nos conviene quinta categoría. Y dentro de eso, una vez que ya hemos determinado nuestra estrategia, si es cuarta o es quinta y es lo que corresponde legalmente, vamos a revisar cómo se tributa específicamente, ¿no? Si es una renta que se suma o si es una ley que se trabaja, observemos, ¿no? Un primer punto que debemos revisar es cómo contratan. Hay muchas empresas que a veces tienen trabajadores, pero en realidad están dentro de cuarta categoría, pero los incorporan con un trabajo normal. Tienen horario de entrada, horario de salida, hay unas labores propiamente permanentes, pero están bajo la modalidad de cuarta categoría. O a veces hay personas que simplemente no están en la empresa para nada, pero se incorporan en planilla, nunca se presentan, nunca firman, pero están en planilla. Y también tenemos un régimen que es el CAS, ¿no? Que a todas luces es quinta, pero el legislador ha señalado que es cuarta. En la práctica son situaciones un poco extrañas, pero vamos a observarlas con detalle. Un primer elemento entonces que debemos revisar es cuando contrato personal, ¿qué relación debo tener? ¿O una relación civil o una relación? Señorita, por favor, apague su celular, me agradezco. ¿Sí? Si quiere ver tu celular, puede ser, fuera, me agradezco. Si nosotros contratamos a una persona bajo la legislación civil específicamente, tomaríamos como referencia la cuarta categoría. Y hay un contrato de locación de servicios. Pero si trabajamos con una persona que tiene básicamente planilla, y obviamente es una persona que de manera permanente realiza esas actividades bajo una relación de subordinación, ya sería de manera quinta. Pero a veces encontramos situaciones que una persona que está en cuarta categoría presta los servicios, como les mencioné, tan igual como un trabajador de quinta, pero emite sus recibos mensuales. Obviamente esa persona va a buscar la mayor cantidad de elementos suficientes para poder ir a la autoridad de trabajo, ¿no? Ver dónde firma la asistencia, si tiene algún correo electrónico donde esa persona le van a indicar que participe en la ceremonia X días, o si hay un curso de seminarios específicos que lo están enviando también. O sea, él va a buscar la mayor cantidad de pruebas suficientes para demostrar a la autoridad de trabajo que tiene una relación distinta. En muchos casos eso a veces es una prueba diabólica, pero finalmente puede darse. Si analizamos particularmente las rentas de cuarta categoría, nosotros tomamos como referencia básicamente el artículo 1764 del Código Civil, el cual toma como base que es el locador se obliga, la persona que presta los servicios, sin estar subordinado al comitente a prestar los servicios, dice, por cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de retribución. Si desagregamos de a poco ese artículo, vamos a percatar que tenemos siempre una prestación de servicio. ¿De parte de quién? Del comitente hacia la persona que lo contrata, que es el locador. Primer elemento, una prestación de servicios. Ahora, esta prestación de servicios obedece a un esquema importante. Si es un servicio por un tiempo o un trabajo específico, pero a cambio de una retribución. Me doy cuenta entonces que el servicio tiene que ser oneroso. Y si es un servicio gratuito, bueno, en la práctica estamos hablando que no hay onerosidad, ¿no? Y precio de servicios. Pero lo importante acá es que no tiene subordinación. Ahora, ¿cómo identificamos si hay subordinación o no? Porque el kit de determinar si es cuarta o es quinta es el elemento de la subordinación. En la subordinación hay tres elementos importantes que hay que manejar siempre. El primero es un poder de dirección. El segundo es un poder de regulación, o reglamentador, y el tercero es un poder sancionador. Si repetimos nuevamente, la subordinación tiene tres elementos importantes. El tema de administración, ¿no? El tema obviamente de dirección y finalmente sanción. Por ejemplo, si yo soy empleador y ustedes son mis trabajadores, yo les puedo decir, hoy día hay que hacer balances, mañana hay que dar una conferencia, pasado hay que viajar a provincia, hacer un trabajo, el jueves hay que hacer una conferencia, el viernes hay que hacer un escrito. El viernes hay que hacer un escrito, entre otros elementos. ¿Qué estoy haciendo? Los estoy dirigiendo. ¿Okay? Pero así como tenemos un poder de administración,
de dirección, tenemos un poder reglamentador. Yo puedo decir, por ejemplo, los trabajadores tienen que acercarse a laborar en la empresa máximo 8:45 de la mañana. Su refrigerio es solamente 1 hora, ¿no? Damas, solamente sastre, caballeros van a venir con saco y corbata. ¿Qué estoy haciendo en la práctica? Reglamentando directamente las actividades con un reglamento interno de trabajo. Prohibido venir en estado de ebriedad, prohibido permanecer más allá de la jornada laboral dentro de la empresa, prohibido traer celular a tal hora. ¿En qué razones? ¿Qué estoy dando? Reglas. Entonces ahí me doy cuenta que tengo un poder de administración, ¿no? O dirección, un poder que corresponde al reglamentador, y un tercer poder, que es el poder sancionador. Ahora, para que algo se aplique como sanción, primero tiene que ser la infracción, ¿cierto? Por eso decimos, si está tipificado, aplico la sanción inmediatamente. Cuando yo les digo, si hablamos de infracciones, a ver, los trabajadores deben llegar a la hora. Si no llegan a la hora, sanción. Primero, amonestación verbal. Segundo, amonestación por escrito. Tercero, suspensión de 3 días. Cuarto, despido. ¿Qué estoy haciendo? Estoy graduando, ¿no?, la infracción. En ese caso, voy viendo la conducta y gradúo en ese caso el posterior castigo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recordarán, hace unos 2 años más o menos hubo un problema en el Chorrillos, en donde un trabajador edil fue a laborar en estado de ebriedad. La municipalidad, ¿qué hizo? Lo despidió. El trabajador fue al Poder Judicial, luego al Tribunal Constitucional, con una acción de amparo, y solicitó su restitución. El tribunal falla de esa manera. La sanción fue excesiva porque no se encontraba reglamentada específicamente. Consecuencia, restituyense al trabajador nuevamente. ¿Por qué? Porque la sanción era excesiva y no estaba tipificada. Segundo caso, lo que más vamos a observar, no hay empleador, pero sí tenemos este mecanismo. Una universidad privada, un estudiante se le encuentra fumando droga, la universidad lo expulsa. El estudiante en ese caso va al Poder Judicial, posiblemente al tribunal, y el tribunal, ¿qué dice? Que esa sanción estaba excesiva, no estaba tipificada. Restituyense la ley. Claro, la universidad que hizo posteriormente cambió sus estatutos e incorporó recién ese mecanismo de la sanción, ¿no? Y infracción de ley. Entonces yo me doy cuenta que cuando hablo de subordinación son 3 elementos importantes. ¿Puedo dirigir? Sí. ¿Puedo reglamentar? Sí. ¿Puedo sancionar? Sí. En esos elementos ya me doy cuenta claramente que existe en medio renta de quinta clase. Por lo tanto, cuando yo veo el esquema de contrato de relación de servicios, en tanto no exista subordinación, es 4. Si hay subordinación, eso es lo que diferenciamos uno de otro. Nosotros podemos establecer una facilidad más práctica, ¿no? El marcado de tarjeta, ¿no? Otro elemento, las horas de jornada que se quedaban en la empresa. No es problema. Lo relevante acá es básicamente la subordinación, que como hemos visto son administración, reglamentación y sanción. Esos 3 elementos me indican claramente si estamos en quinta o en cuarta categoría. Es importante para tener este aspecto. Fíjense, el artículo 17, 68 y 66 hace referencia a una prestación personal. Se lo dice, el locador debe prestar personalmente el servicio. Obviamente, ¿qué significaría? Un conjunto de personas. Pero dice además, puede valerse bajo su propia dirección y responsabilidad de auxiliares y sustitutos, siempre y cuando la colaboración de otros esté permitida por el contrato, como los usos y costumbres, y no sean compatibles con la empresa. Ahora, la pregunta es 100% esto? Puede ser que contrate un abogado específico con sus características personalísimas y él me reemplaza por otro. Claro, si en el uso y costumbre del mercado se ve esa situación, mientras es esporádico no veo problema. Pero no sería correcto que yo contrate A y B venga a prestar el servicio. O contrate a X y B venga a prestar el servicio. No es válido. Me doy cuenta que acá lo que importa es básicamente la prestación personal. Ahora, fíjense también este aspecto. La prestación personal no es prestación grupal. Porque si hablamos de prestación grupal, ya deja de ser individual y se convertiría en ¿qué renta? Renta empresarial. Por ese motivo, un estudio de abogados no puede ser cuarta categoría. Un estudio de abogados por su naturaleza es tercera, porque el ejercicio deja de ser individual y se convierte en un ejercicio colectivo. Siendo el ejercicio colectivo, ¿qué implica? 2, 3, 4, 5 personas. Y es naturaleza particularmente grupal. ¿Cuál es la naturaleza empresarial?
Pero si hablamos particularmente de cuarta categoría es personalismo, solamente uno. La norma te permite, bajo institutos, otros mecanismos, pero siempre y cuando sea de manera esporádica y no permanente. ¿Cuál es el plazo máximo que puedo tener en este caso puntual? Si observamos, en el 1068 hace mención que el plazo máximo de este tipo de contratación, si se trata de excepción profesional, es de 3 años. Y si no lo son, 6. Si se pacta, en todo caso, un plazo mayor, solo se puede invocarse por parte del notario. Por ese motivo, existen estas contrataciones en el Estado, ¿no? Y tienen un límite máximo de años. Por eso que antes que venza, no renuevan el contrato. Debería que se trataría de una relación laboral con el sentido. ¿Para qué hace normalmente el auditor tributario? Porque el inspector laboral tiene otro criterio. El inspector laboral lo que busca es que se restituya el trabajador, que se incorpore directamente como quinta categoría, pero que es muy importante. Su liquidación, su operación de los servicios. Claro, el auditor tributario, ¿a dónde orienta su fiscalización? A que entre a quinta por el tema de las importaciones. Solamente por el tema de la recaudación. El inspector laboral de otra manera. Entonces, si nosotros revisamos acá, cuarta o quinta, debemos verificar siempre el aspecto de la servicio. Como les mencioné, si hay subordinación, sería quinta de la ley mundial. Si hay elementos que son requisitos, información, va a leer uno y otro, y eso depende ya de la situación del caso concreto. Si hemos analizado que el ejercicio es individual, cuarta. Si el ejercicio colectivo sería tercera categoría. Y eso también tenemos así. Ahora, la pregunta es, un odontólogo que tiene particularmente su asistente de odontología, y tiene una secretaria, y tiene un consultorio, ¿sería tercera? ¿O sigue siendo cuarta? En la práctica, si yo presto el servicio con otra persona, ese es colegiado, ese es dos. No, porque ¿cuándo sería colegiado? Cuando tengo la misma capacidad que la otra parte. Por ejemplo, si yo soy odontólogo y otro odontólogo entre los dos, estamos hablando de consultorio virtual. Pero si yo tengo odontólogo y asistente de odontología, no. Abogado y practicante, tampoco. ¿No? Contador y asistente contable, tampoco. Sigue siendo renta personal. Por más que tenga una secretaria. No es renta de empresarial. Si ya tenemos dos o tres, en el caso de los notarios, si el notario, la ley lo califica como tercera, ¿no? sí. Pero el notario puede trabajar simplemente con personal que no necesariamente sea profesional. Pero sí. El notario por naturaleza es tercera categoría, por su propia lógica. El artículo 28 no señala. Puedo tener trabajadores bajo mi dependencia, pero no es cuarto. Hubo un problema hace algún tiempo atrás cuando se editó la ley de notariado, en el 2008, porque ahí se señalaba que el notario podía tener vacaciones. Entonces muchos decían, el notario entonces está en quinta categoría. El notario puede incorporarse una renta y eso es quinta, gasto deducible. Tampoco. No corresponde. Por su propia naturaleza el notario es tercero, con la ejecución grupal del trabajo. Por más que sea el único que se fija o verifica, claro, estos son asistentes de él, ¿no? Pero por naturaleza el fijo no se debe hacer. Porque antes estaba como cuarto, ¿no? Hace algunos años atrás, como cuarto. Si uno analiza. Si uno analiza el caso de cuarta categoría, ese ejercicio individual, uno puede decir, no, el notario es una persona que solo él certifica, nadie más que él certifica. Sí, pero analicemos toda la parafernalia que tiene. Notificadores, secretarias, digitadores, personas que atienden al público, secretarios. Entonces, bajo ese esquema el fisco ha dicho, no, lo siento, eso es renta de tercera. Entonces, el notario no puede asignarse un sueldo. Y si se lo asigna, vamos al artículo 14, penúltimo párrafo de ley de impuesto a renta. Cualquier ingreso que la persona que genere tercera se asigne es tercera categoría. Lo cual implicaría que si él, por ejemplo, dice, bueno, soy notario, me asigno 4.000 soles, me asigno 10.000 soles, me asigno 15.000 soles mensuales, 30% de esa cantidad asignada. Finalmente, no es quinta. Y si por ejemplo me permite la ley de notariado vacaciones, es por un tema coyuntural, un tema simplemente laboral, pero no es trabajador. Recuerden, cuando una persona tiene un trabajo unipersonal, no puede ser trabajador y empleador a la vez. Pero si yo creo una IRL, ahí sí es posible. Si yo creo una IRL, Mario Alba IRL, ¿no? Ya estamos hablando que yo Mario Alba titular y IRL es una persona jurídica. Entonces, inclusive, este es mi domicilio y la IRL va a funcionar en mi domicilio. Contrato, 2 firmas.
Imposible, ¿cómo van a firmar ustedes? Sí, como titular de RL y como propietario del predio, no tengo problema. En ese caso. Avanzamos por uno. Fíjense las características importantes de la renta de trabajo. Primero, el trabajo tiene que ser prestado en forma personal, sin relación de dependencia y precisamente a través de la subordinación, ¿no? Y sin subordinación. Esas RTFs que están acá, un poco me lo señalan. Ya explicamos hace un momento, subordinación implica ejercicio de tres poderes, ¿no? Poder de dirección, poder reglamentador y poder de sanción. Si tengo esos tres elementos, puedo sancionar, puedo reglamentar y puedo dirigir, entonces eso sería subordinación. Y subordinación implica quinta categoría. En cambio, mientras yo no tenga esos elementos, la relación que tengo que identificar en ese caso es cuarta categoría. ¿Okay? Fíjense el artículo 33, literal A de la Ley de Impuesto a la Renta. Cuando uno quiere identificar dónde se encuentra base legal, renta cuarta, artículo 33. ¿Y dónde se encuentra la base de renta quinta? Artículo 34. Para identificar, el 33 me dice las rentas de cuarta categoría y el 34 las rentas de quinta categoría. Revisemos el artículo 33, literal A. Me dice: ejercicio individual de cualquier profesión, ciencia, oficio o actividad no incorporadas expresamente en la tercera categoría. Para que conozcan todos, la tercera categoría está en el artículo 28 de la Ley de Impuesto a la Renta. Entonces, yo veo acá, como hemos visto hace un momento, el artículo 1764, ¿no? El Código Civil, el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestar servicios, ¿no? A cierto tiempo o para un trabajo determinado a cambio de retribución. Es decir, ¿hay servicio? Sí. ¿Hay retribución? Sí. ¿Periodicidad? ¿Cierto tiempo? ¿O un trabajo específico? Porque puede suceder lo siguiente: le digo a una persona, me haces un informe, sí, me lo entregas en un mes. Me haces un informe en el momento. Momento es echar ahorita. Todo depende del servicio. Pero recuerden, si existe subordinación, deja de ser cuarto. Ahora, les comento también que muchas entidades privadas, ¿no? A veces tienen una persona que está en la modalidad de quinta, pero lo consideran como cuarto. Y cuando llegue el auditor de SUNAT, o llegue el inspector de trabajo, lo esconde o lo mandan fuera para que pasee un rato, ¿no? Para que finalmente no llegue a preguntarle lo que corresponde. Obviamente, si llega el auditor laboral, el inspector laboral, las multas laborales son bien drásticas y son complejas. En el sistema tributario, lo que se va a exigir es la omisión de retenciones, o en todo caso las declaraciones juradas notificatorias. Genera, como digo, problemas en gran escala. Mencionamos nuevamente, se trata de un contrato de locación de servicios. Lo que nos interesa son los dotes personales, la calidad de la persona. Por eso decimos un trabajador, por sus características, lo contratamos. Es intuito persona, ¿no? Mencionamos también que puede valerse de terceros para la prestación de servicio, pero deja de ser cuarta, porque no se presta de manera individual. Preguntamos. Si yo tengo los terceros, hemos analizado que esos terceros tienen que estar bajo mi mando y de inferior jerarquía, por lo menos en ese esquema, ¿no? Si yo soy, como les digo, abogado y tengo un practicante, cuarto. Odontólogo asistente, cuarto. Contador, ya no. Estamos hablando de dos contadores, ejercicio grupal. Salvo que se demuestre que en un estudio contable, o sea, estudio entre comillas, ¿no? Cada contador tenga sus clientes de manera independiente, o cada abogado tenga sus clientes de manera independiente, aun cuando compartan específicamente gastos comunes, es decir, la luz mitad, el agua mitad, el teléfono 50% cada uno. En ese caso podría demostrarse, pero recuerden que el fisco no va a pensar de esa manera. El fisco no va a hacer una revisión, va a decir, usted tiene un rendimiento grupal, y si no así, corresponde a la tercera. Ahora, lo importante de tercera, a diferencia de cuarta, es que en tercera nos interesa siempre la unión de dos elementos: capital más trabajo. Si tenemos capital de trabajo, es empresa. En el caso del abogado que trabaja en su estudio, su capital sería básicamente su computadora, sus anaqueles, su escritorio. ¿Eso significaría tercero? No, sigue siendo de manera independiente, cuarta categoría. Por eso diferenciamos: quinta, subordinación; cuarta, no hay subordinación. Por ejemplo, vemos acá en el artículo 1768, el locador debe prestar personalmente el servicio, pero puede valerse bajo su propia dirección, ¿no?
de auxiliares sustitutos, como lo hemos mencionado, abogados como auxiliar practicante o el contador y abogado que dan asesoría a empresas, ¿no? Compartir gastos no es ejercicio de asociación, siempre que cada profesional tenga clientes propios y cobre por separado. Ese es un tema que hay que manejar. ¿Cómo cobras por separado? ¿Como una factura? Ya deja de ser cuarta. Tenías que cobrar como un recibo por la particular. Ahora yo les pregunto, los médicos, los que han ido a algunas clínicas privadas van a darse cuenta que los médicos les cobran todo. Doctor, mi hijo está mal, vacuna, hijo mío, con la vacuna del médico tal, ¿no? ¿Mi recibo? No recibo. ¿Qué te está haciendo? ¿Vendiendo un producto o colocando una vacuna? Si estamos hablando de un servicio profesional, sería en un caso de diagnóstico, la colocación de la vacuna, pero la venta de la vacuna ya es una venta de bienes. ¿Okay? Ya dejaría de ser cuarta categoría. Cuarta categoría sería, vamos a diagnosticar, vamos a hacer un análisis, una revisión, ¿no? Pero te vendo la vacuna y te cobro la vacuna cuando vende bienes. No, pero es un servicio. Un poco con cuidado, ¿no? Una consulta, este es el caso de un contador que lleva un promedio de 150 contabilidades y tiene un promedio de 15 personas, secretaria, asistente, que él a veces sale y los clientes que vienen, los atienden son los asistentes, los bachilleros. Bueno, ahí dejaría de ser ya un trabajo personal, ¿no? Se convertiría en un trabajo obviamente grupal. Si bien es cierto, la labor del contador es analizar, pero analizar, yo tengo un asistente que me dice, he hecho la due diligence, he verificado directamente todos los mecanismos y el resultado es este, el contador dice opino, tal. Si yo tengo una secretaria más 15 asistentes, si bien es cierto, puedo manejar el esquema de decir, todo está por debajo de mí, ya deja de ser un trabajo individual. Yo le consideraría como tercero. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la norma que me diga cuántos asistentes? Yo, por naturaleza, diría que es tercero. Sí, señor. A pesar de que el contador facture, emita recibos honorarios, igual se considera. Sí, pero al margen de que el contador o el profesional emita los recibos, hay que analizar a través de la operación. Inclusive ustedes van a ver que hay profesionales que dicen, hermano, tú dime, tengo factura de recibos, tú escoges. No es correcto. Porque si yo ya tengo directamente un recibo con horario profesional y mi labor se hace a nivel de facturación, tendría que ser necesariamente tercera. Descartaría recibos y me quedaría con el tema de las facturas. Pero no puedo a gusto el cliente que escoja uno u otro. No puedo. Disculpe, en ese caso, como usted explica el tema de la subordinación, Sí. cuando se evalúa, ¿quién evalúa? ¿A criterio de quién queda? Bueno, sería en ese caso nacional, cuando evalúa directamente el esquema. ¿Bajo qué criterio es eso? Tendría que ser el esquema prácticamente si es trabajo individual, trabajo colectivo. Entraría básicamente si es naturaleza empresarial, deja de ser individual y se convierte en trabajo colectivo. Pero en el ejemplo que dice un colega, por ejemplo, que tienes un contador con 15 asistentes, por ejemplo, ahí no hay subordinación porque los demás están debajo. Sí, pero recordemos también el esquema, ¿no? Si yo contador no voy y el asistente lo atiende, y el asistente le da un cierto diagnóstico, y el asistente hace un trabajo específico donde dice, revisa y yo simplemente opino, estamos haciendo una labor de campo. ¿Cuántas veces los estudios contables tienen así, no? Mi hermano, yo te hago tu contabilidad, no te preocupes, pero tú no vas. Mandas al asistente, el asistente se carga todo el trabajo de revisar y el asistente dice, he encontrado esto. Con esos tres datos, el otro dice, esto, punto. No, yo ya hice el trabajo previo con el asistente. Yo dejaría el concepto de personal y construiría el concepto más grupal, más individual. Dígame. Sobre todo los profesionales, contadores, muchas veces se comparte oficina. Así es. Entonces, sale la misma dirección fiscal. Bueno, la dirección fiscal no es un elemento indispensable, inclusive puede suceder que sea un inicio, pero en una revisión tengo que aportar pruebas. Acuérdense que quien alega un hecho tiene la obligación de probarlo. Si la Administración Tributaria señala que es un ingreso colectivo, tendría que mencionar yo lo contrario. Si el ingreso colectivo por esto, no es un elemento válido decir el mismo local. Si yo tengo cómo demostrar que el recibo se parte en dos, que tengo el 50% en gastos comunes, no veo problema, pero es probarse. Ahora, recuerden lo siguiente, la Administración Tributaria tiene un poder discrecional, pero ese discrecional no puede convertirse en arbitrariedad. La arbitrariedad sería cuando me están imputando una renta que no me corresponde. Ahí generaría arbitrariedad. Veamos un poco más.
La norma también hace referencia a las actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría. ¿Cuáles son estas? El problema sería que tendría que haber una actividad que, no siendo profesión, arte, ciencia o oficio, se ejerce de forma individual, no subordinada, y el elemento capital no sea preponderante. Ahora yo les pregunto, ¿el elemento capital qué viene a ser? Por ejemplo, si soy una empresa, ¿no? La maquinaria es un elemento capital preponderante. Nosotros estamos hablando de cuarta categoría. Entonces vamos a ver un médico que hace diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, una máquina que me diga la memoria, cuando hace verificación de los bebés, hace una tomografía, no, ecografía. A ver, yo soy un ecógrafo, soy un médico ecógrafo y tengo mi máquina acá al costado. Las pacientes se inclinan, verifico, mira, niñito, niñita, no se ve, espera un mes más, ¿qué estoy haciendo? Un trabajo. Pero ese trabajo es con una máquina. Entonces es capital, más trabajo, tercera, ¿no? Porque si nos percatamos, el elemento preponderante, ¿cuál es? El diagnóstico. Por eso, pero tenemos una máquina que con una gota de sangre le saca 10.000 análisis en el segundo. En el segundo, usted con una gota de sangre tiene 10.000 análisis. La máquina hace todo. Falso. Imagina ese profesional. Y el profesional tiene el diagnóstico. La máquina le puede ayudar, le puede orientar, le puede indicar si desea, pero el diagnóstico es importante. ¿Qué estamos priorizando? El elemento del intelecto, lo cual implica cuarta categoría. Entonces veamos, una actividad empresarial nunca podrá ser de cuarta, ya que tiene su origen en la conjunción de capital y trabajo. Por ejemplo, qué sé yo, estamos hablando de un fotógrafo que se encarga de tomar fotografías. Un matrimonio toma fotografías, ¿no? Y su servicio es ese, ¿no? Acá están las fotos, se me dan la cámara, listo. Pero si un fotógrafo tiene su fotoestudio, repara cámaras fotográficas, arregla filmadores, tiene su revelado, ya dejaría de ser cuarta, se convertiría más en tercera. Entonces, bajo ese esquema, obedece más un elemento de máquina o de capital, como les digo. Entonces, siempre debemos observar con cuidado cuándo es cuarta, cuándo es tercera, cuándo es quinta. Ahora, la pregunta es, ¿qué me conviene? Bueno, le comento algo más. Si alguno de ustedes tiene la profesión y es cuarta, pero quiere ser tercera, tendría que tener los elementos necesarios, para decir su ejercicio de manera grupal o donde se priorice el concepto de elemento, ¿no? De capital. Pero lo que no pueden hacer es tener cuarta y tercera a la vez por la misma profesión, por el mismo mecanismo. Entonces yo puedo tener cuarta y tercera a la vez de otro mecanismo. Claro. Yo soy Mario Alba, cuarta categoría y quinta. Entonces, pero tengo una bodega, me he enterado que usted tiene una bodega. Entonces tercera por la bodega. No puede, porque tercera y cuarta no, son incompatibles. Puedo tener una pequeña bodega, puedo ser de cuarta, no tengo problema. Pero yo no podría, por el mismo esquema, cuarta y tercera. No puedo, es imposible. O sea, yo recuerdo cuando trabajaba en el SAC, una amiga Marcela tenía su pequeño hostal en Cucuzana y ella tenía su rente cuarta y rente quinta. Me decía, por el tema del hostal tengo RUF, pago mis 20 soles mensuales, RUF, tercera categoría, pero por el tema profesional soy periodista, y sus charlas y esta planilla en otra empresa. Entonces no tiene problema, porque son diferentes situaciones. Pero no es correcto que por el mismo hecho tenga facturas y recibos. No es correcto. Ahora, algunos podrían decir, profesor, pero he investigado y la persona tal que me está prestando servicios, en su ficha RUF dice recibos y dice facturas. Está equivocado. A ver, analicemos un poco más. ¿Por qué tiene facturas? Me han contado que él hace libros. Perfecto. Las facturas son por el tema de renta segunda categoría. No hay problema alguno, por derecho de autor, renta segunda. Por lo tanto, se exige factura cuando se cobra renta segunda. Entonces, esas facturas no te generan renta empresarial, solo es naturaleza de renta segunda. No tiene problema. ¿Quiénes son las actividades propias ya de terceras? Observamos acá. Tenemos los agentes mediadores de comercio, los rematadores, los martilleros y cualquier otra actividad similar. Obviamente, si observamos un rematador
un martillero. Hay personas que por su propia naturaleza es su intelecto lo que manda, pero el legislador ha dicho que no es cuarto, es tercero. El notario, nuevamente vamos al esquema, el notario, su intelecto es lo importante, porque a través del notario, quien sea capacidad, puede discernir. Acuérdense que cuando el notario pierde la capacidad de discernimiento, ya no puede ejercer la notaría. Por ejemplo, la notaría no puede ser hereditaria, los hijos también. No. Termina su mandato o llega a su capacidad o límite máximo y tienen que sus bienes pasen, perdón, sus folios pasan a custodia y después simplemente eliminan el mismo. Bueno, también puede suceder también otra eliminación del título, si fuera una congresista y el notario, ¿no? Tan chévere, ¿no? Entonces ahí al final, por ahí qué razón le quitan. Entonces, nos damos cuenta con medir eliminación que fue otra. Entonces, ahí se da cuenta que el título de notario es de calidad. Ya no tenía en ese caso un ejercicio de cuarto, sigue siendo tercero. Entonces, cuando yo digo el ejercicio en asociación o sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia o oficio, eso es necesariamente tercero, no es cuarta categoría. Por más que los que nos juntamos seamos renta de cuarto. Pregunta típica: nos solemos contratar una orquesta para que toque el día de la clausura de la fiesta de la empresa tal, y cada integrante de la orquesta nos ha emitido a nosotros su recibo por medio profesional. ¿Es correcto? No. Ahí es una factura, porque la orquesta, ustedes me escuchan por acá, escuchan todo, ¿no? Ahora, cosa distinta es que yo sea, por ejemplo, el director de la orquesta y cada integrante me emite a mí un recibo por medio profesional. Yo le emito al cliente una factura. Ahí no veo problema alguno. Pero no, el que toca tal, recibo, el que toca tal, recibo. No es correcto. O por ejemplo, a veces sucede lo siguiente, ¿no? Los arquitectos postulan a veces a proyectos y ganan licitaciones con proyectos. Y el arquitecto lo que hace es contrata o subcontrata al ingeniero de planos, al ingeniero de cortes y elevaciones, al ingeniero sanitario, al ingeniero electricista, y ellos le emiten su recibo y él a veces emite un recibo al otro. No es correcto, porque en la práctica estamos hablando de ejercicio individual, ¿no? Un ejercicio colectivo, y lo que yo debo emitir hacia tercero es una facturación, no un recibo, porque me doy cuenta que el ejercicio no es individual. Entonces aquí observemos con cuidado esa parte, y es donde mayor cantidad de problemas hay. En el caso de los agentes mediadores de comercio, los comisionistas mercantiles, por su propia naturaleza, son terceros. ¿Qué cosa es un comisionista? Una persona que percibe a cambio como retribución una cantidad económica producto del trabajo. Pero las comisiones, particularmente para el caso de tercera categoría, implicarían por naturaleza empresarial. El comisionista, ¿qué hace? Hace labores propias de comercio. Y esas labores propias de comercio generan renta tercera. Entonces su naturaleza del comisionista es tercero, por esa razón. ¿Sí? Si el comisionista realiza su servicio fuera del territorio nacional a favor de un empresariado del Perú. Pero recordemos que la comisión como tal, su naturaleza es empresarial. Si bien es cierto, presta los servicios en el extranjero a favor del mercado, esa comisión sería renta en ese caso de fuente extranjera, si generara el mecanismo propio del ingreso, y eso se sumaría a la renta de trabajo. Pero cuando estamos hablando de un mecanismo individual, si es un mecanismo colectivo, cerraría el esquema, y eso implicaría netamente tercero. Ahora, no es comisionista mercantil aquella persona que es el vendedor comisionista, donde dice que trabaja en una empresa y percibe un sueldo variable, ¿no? ¿Han visto, por ejemplo, que hay personas que están en planilla y dicen, mira, tu sueldo es 2.000 soles, y si tú logras vender tanto, tu comisión se incrementa? Hay personas que empiezan a trabajar con sueldo básico, 750, ya está, depende de ti, el cielo no es tu límite. Quieres vender más, llega hasta la meta más elevada. Claro, ese mes logras todos los esfuerzos posibles, 4.000 soles. Pensás que es muy poco, vendedor. Somos vendedores, ya está, 7.000, 12.000, 25.000, 35.000, 4 millones, 10 millones, 20 millones. Estamos hablando que tienes un elemento base y un elemento variable. En ese caso, como remuneración variable, sigue siendo quinto.
Entonces estamos hablando que estás en planilla, pero tienes un ingreso adicional. ¿Cuál es? Comisión. Eso es quinta categoría. Decimos también, el vendedor comisionista libre, que trabaja para 2 o más personas, lo único que hace solamente toma pedidos, o realiza compra-venta, ¿no? A diferencia del comisionista mercantil que sí realiza venta. Entonces el que solamente toma pedidos podría manejarse como tema de cuarto, porque es independiente, ¿no? En cada caso. Ahora vamos al corredor de inmuebles, que no es comisionista mercantil tampoco. El corredor de inmuebles, ¿qué es lo que hace? Quiero comprar un terreno, yo te consigo el comprador. Quiero vender, yo te consigo el vendedor. Entonces, lo dice, señor, te presento a fulano, te presento a su tal. Saludos, listo. Compraste, vendiste, sí, comisión. Ahí en la práctica es nuestra comisión mercantil. No hay una actividad de comercio, simplemente ubicar a 2 personas y producir sus servicios personales en este servicio. No veo problema. Ahí sería directamente una comisión, pero bajo la modalidad de cuarta categoría. ¿Cuál es tu servicio? Ubicación de personas para que compren y vendan. Ahora, si yo te digo, mira, sabes que dame poderes, y bajo esos poderes yo hago los mecanismos de compra, negocio los precios, discuto las posibilidades de financiamiento, y producto de eso cobro una comisión, es excepcional. Porque estás haciendo actos de comercio. Decimos adicionalmente, según el artículo 28, último párrafo, en los casos en que las actividades comprendidas en la ley de cuarta categoría se complementen con explotaciones comerciales o viceversa, el total de la renta que se obtenga se considera tercera categoría. Claro, la pregunta es, ¿qué norma me dice que se complementa? Cuando vamos a leer el impuesto de renta del artículo 28 del reglamento, no hay norma que me diga qué cosa se entiende como complemento. Tenemos que ir al diccionario. Complemento es aquello que sirve para completar una respectiva renta. Entonces tendría que revisar cada caso concreto sobre esa base para poder identificar cuál es la operación, en qué corresponde, sobre esa base. Pero es complicado. Ahora, la administración tributaria lo va a hacer, por supuesto que sí. Y eso implica necesariamente una revisión detallada, ¿no? Yo digo, al final, en esas situaciones lo que tengo que verificar es cuál es mi servicio, bajo qué modalidad lo tengo, y sobre esa base trabajar cuarta, quinta, tercera. Dígame. Con respecto a una persona que, como el ejemplo que dio usted, ¿no? Un corredor, emite su gestión por honorarios a favor de la persona natural que vende. Sí. Esa persona natural podrá deducir ese importe de gestión por honorarios para determinar la renta de segunda categoría. Pero la renta de segunda categoría alude necesariamente al concepto del precio. Si es que estoy vendiendo una casa, es el precio, y el precio no forma parte del concepto de servicios. No. En segunda categoría, a diferencia de lo que es tercera, yo solo deduzco 20% de la renta neta, es una deducción ciega. Y en cuarta categoría igual. En cambio, lo que corresponde a tercera sí veo el principio de causalidad y obedece a cada principio, bueno, a cada gasto, si está relacionado o no, para justificar. Pero en el caso segundo, ni cuarta, no corresponde. Ahora, otro elemento adicional. Hemos visto el artículo 33 literal A de la ley de impuesto de renta, que señala de manera genérica quiénes son los que están en cuarta categoría. Pero hay otro artículo que es el 33D, donde también me señala qué cosa es cuarta, pero de manera específica. Y acá me dice, por ejemplo, ¿no? El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gestor de negocios, albacea y actividades similares. Ahora, cuando nosotros revisamos básicamente de manera detallada uno por uno, el director es una persona que está dentro de la empresa, señala directamente unos parámetros de cumplimiento hacia terceros, ¿no? Dirige la obra por medio, pero dirige el negocio, y está específicamente en el artículo 152 de la ley de sociedades. Bajo ese esquema es el encargado de la administración de la sociedad. Es el encargado de la administración de la sociedad. Su cargo es necesariamente rentado. No puede ser un director, pero gratuito. Su lógica es ser un negocio. Ahora la pregunta es, ¿pues el director puede ser en planilla? ¿Sí? Entonces un director, fíjese lo que puede ser un director. El director puede estar en planilla. ¿Percibir renta de quinta? Sí.
Y como director, renta de cuarta, sí. ¿Y puede ser accionista? También, dividendos. Y como recuerden que el trabajador tiene participación en utilidades de sus trabajadores. Y de acuerdo a las sociedades, tiene participación en las utilidades, si que lo decide la empresa. Todos esos mecanismos los puede ser el director. Al final, ¿qué va a significar? Que el director puede ser múltiples ocupaciones dentro de la empresa. Entonces, observamos que el director, por su propia naturaleza, puede ser titular suplente y es personal. Yo escojo una persona porque él tiene características especiales, es personal. Salvo que se autorice una representación, pero tendría que analizarse en el estatuto y que sea de manera esporádica, no permanente. Entonces me doy cuenta que el director como tal, de todas maneras, cuarta categoría. Ahora, algo importante, el director se encuentra exceptuado de emitir recibos por horario profesional. Repito nuevamente, el reglamento de componente de pago me señala que el director se encuentra exceptuado de emitir recibos por horario profesional. Eso que yo tengo un director que emite sus recibos, ¿tengo multa? ¿Hay algún problema? No. No hay ningún problema mientras el director emita, si quiere, sus recibos, pero está exceptuado. Y si yo los acepto, ¿tengo algún problema? Tampoco. Ahora, si no tengo recibos, ¿cuál es el sustento mío de gasto? Bueno, recibo el cargo. No hay problema. El abono en su cuenta. No hay problema. Puedo tranquilamente estar en quinta y cuarta. Ahora, nosotros hasta donde entendemos, una persona que está en la modalidad de quinta categoría no puede prestar servicio bajo cuarta, ¿es correcto? ¿A partir de qué año? 2004 en adelante. Del 2003 para atrás, sí era posible. Del 2004 en adelante, no es posible. La única excepción es el director. Eso significa que si soy director de una empresa, puedo estar en plantilla, no tengo problema, pero solo el director. Sí, dígame. Es que no solamente se da para el sector privado. Bueno, la renta de cuarta, renta de quinta trabaja específicamente el sector público y el sector privado, solo que en el caso del sector público está el CAS, que es un caso muy especial. No, me refiero a que un director puede estar en planilla y puede también recibir los pagos a través de Sí, la norma no le prohíbe. O sea, un director de una empresa del Estado, por ejemplo, hay instituciones del Estado que tienen directores. Esos directores pueden también... No hay problema. Pero recuerda que el director que estamos hablando acá está en la ley de sociedades. Claro. Y puntualmente en el sector público no se le aplicaría, salvo que sea una entidad con derecho público interno, pero que tendría esa actividad empresarial del Estado. Solo ahí podría funcionar ese esquema. Veamos un poco más. Otro de los elementos que son particularmente renta en lo que corresponde a cuarta categoría, bajo el general B33, es el síndico en quiebra. Bueno, la palabra síndico en realidad es un término muy antiguo que se utilizaba en la antigua ley social de quiebras, y todavía estudiamos esa ley. Hoy en día se le llama liquidador, pero en la antigua ley se decía síndico de quiebras. Hoy en día lo entendemos como liquidador. La ley de impuesto a renta no ha sido modificada en esa parte, se sigue usando el término síndico, pero entendemos nosotros el concepto de liquidador. ¿Okay? ¿Quién es el mandatario? Por el artículo 1790 del Código Civil, por el mandatario se obliga a realizar uno o más actos jurídicos por cuenta y en interés del mandante. Su lógica se presume onerosa. ¿No? Creo que hay problemas con la separación. ¿Encuentran? ¿No lo han puesto? No está entonces, no lo sacamos. La copia han sacado 2 veces, seguramente. Lo tenemos que sacar nosotros. Entonces observamos el gestor de negocios, en el artículo 1950 del Código Civil, y el albacea. Bueno, recuerden que todos estos que están acá son cuarta categoría. ¿El albacea quién es? Recordemos el Código Civil que dice persona nombrada por el testador para ejecutar las disposiciones testamentarias y su cargo es remunerado. Obviamente, si hay un testamento, el albacea, ¿no? En el momento de reunir a todos los familiares, empieza, ¿no? Estamos aquí reunidos con las indicaciones expresas de la persona plural que falleció y procedemos a dar lectura al testamento. A la esposa le tocará tanto, a los hijos le tocará tanto, a fulano tanto. ¿Qué hace el albacea? Cumple la voluntad del testador. ¿Qué resta es? 4. 4.
No, se presume oneroso. El cargo es remunerado. Si en la albacea por naturaleza el cargo es remunerado. Ahora, hay personas que de propia voluntad hacen cumplimiento y no cobran absolutamente nada porque es amigo personal de la persona que es medición, pero el cargo es remunerado. ¿Cuál es la base de imputación, perdón, doctor? ¿Perdón? ¿Cuál es la base de imputación que utilizaría la SUNAT para el volumen de la responsabilidad económica? Los bienes inmuebles. ¿Para qué? Para el tema de la remuneración. Bueno, el problema se presenta que toda remuneración tiene que ser de valor de mercado, pero tampoco significa que yo soy el albacea más y más del Perú y yo cobro pues, 1 millón por cada testamento, no es correcto. Tendría que analizarse en ese caso los cargos remunerados, por lo menos que tenga albacea, y ver una identidad en diferentes parámetros. Pero eso sería Pero SUNAT tiene digamos, un poco difícil, porque no estamos hablando de un cargo pues, que sea permanente, de un cargo que a todas luces sea pues, el único. Recuerden que en el Perú tenemos pocos testamentos, ¿no? En otras realidades, en otras nacionalidades, sí hay posibilidad de una mayor reparto. Inclusive si hacemos una revisión hacia atrás, recordaremos que hasta el año 80 había un impuesto a las mandas forzosas, que es un impuesto que se grababa por la percepción de los bienes producto de la herencia. Pero ese impuesto quedó en desuso porque hasta el año 80 ya nadie le daba ganado, nadie le daba automóviles, no le daban joyas, no le daban otro, país empobrecido. Entonces, ¿eso qué significó? Que el impuesto a las mandas forzosas quedaba en desequilibrio, obviamente, en ese esquema, el Estado lo derogó. Incluso hubo un candidato presidencial, que ahora es presidente, propuso en su momento regresar al sistema de impuestos sucesorios, ¿no? Con las dificultades que podían existir. Como se llegó, aunque algunos señalan que la última modificatoria tributaria al tema del costo para el caso de bienes adquiridos de manera gratuita obliga a que haya un impuesto sucesorio. Yo digo que no. ¿Por qué? Porque si por ejemplo un bien que se recibe en herencia, su costo es cero, pero ¿qué te decía la ley? La ley de impuesto a la renta te decía, el costo computable será el valor del autovalúo. Entonces si yo vendí el inmueble y lo vendía a 100, el costo como de autovalúo era 60, 40 era mi ganancia. Con la modificatoria última en la ley de impuesto a renta, el costo es cero. Por lo tanto, si yo lo vendo a 100, 100 es mi utilidad y tributo 5%. Pero recuerden que no es un impuesto sucesorio, porque para que sea impuesto sucesorio tendría que pagarse para recibir la herencia. Y acá estamos pagando por vender la herencia. Pero no es un impuesto sucesorio. El impuesto sucesorio sería, pagas y te entrego. Por ejemplo, en España sí hay ese mecanismo. Hay personas que a veces renuncian a la herencia porque no tienen con qué pagar. En Estados Unidos también. Una sucesión es 35% del patrimonio como impuesto. Entonces, si uno no paga, el Estado se lo agarra, o el Estado directamente se toma como parte de pago. Pero acá no hay eso. Acá hay un impuesto a la venta que se produce con posterioridad a la recepción de la herencia. Por ese motivo, no es un impuesto sucesorio en magnitud, como lo que normalmente se espera, ¿no? Ahora, ¿qué cosas son actividades similares? También existen actividades similares y en cuarta categoría sí. ¿Cuáles serían? Estamos hablando de los regidores de las municipalidades, los consejeros regionales, de los gobiernos regionales, ellos formarían parte de actividades similares. Entonces, cuando un regidor recibe dieta, es cuarta categoría. Cuando un consejero regional recibe dieta, es cuarta categoría. Eso no es quinta. El director del dieta, pero no está en planilla, por si acaso, del regidor. Si bien es cierto, su elección es por cargo público, a través de elecciones, su naturaleza es renta de cuarta, igual que el consejero regional, ¿no? Ahora, si vamos al artículo 45 de la ley de impuesto a renta, para establecer renta neta de cuarta categoría, se podrá deducir la renta bruta de la presión agravable por concepto de todo gasto el 20% de la misma. Esta es una deducción ciega que corresponde a 20%. Ahora, si nosotros nos vamos a los 70 para atrás, o 80 para atrás, habían las famosas deducciones de cargas de familia. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, era soltero, tenía mi mamá, mi papá, entonces carga de familia, ascendientes, ¿no? Si era casado y tenía hijos, ¿no? Carga de familia, la esposa y los hijos. Entonces, ¿qué sucedía? Las personas decían, tengo estas personas que dependen de mí, carga de familia. Claro, había también los que hacían planeamiento tributario. Esposa mía y mi esposo, más hijitos, más planeamiento, más deducción de carga de familia, ¿no?
Cosa que llegó un momento en que se volvió inviable, ¿no? Y el fisco dijo, lo siento. Comento, yo saqué mi RUC en el año 93, todavía siendo estudiante de Derecho en la Universidad Católica, porque me contrataron en una municipalidad, en Callao. Yo trabajaba como asesor, siendo todavía estudiante. En esos esquemas, en el año 93, mi RUC me permitía, en esa fecha, deducir gastos. Seminarios, compra de libros, algún tipo de curso. Pedía factura y se justificaba el gasto tributario. Llega el 94, reforma tributaria, se eliminó el gasto. A partir del 94, la deducción llega a 20%. Pese a lo que les digo, ustedes van a ver el artículo 65 de la ley de impuesto de renta, dice libros contables que deben llevar los perceptores de cuarta categoría, libro de ingresos y gastos. Pregunta, ¿cuál? Si no tengo deducción de gastos. El legislador se le ha pasado hasta la fecha y no ha cambiado el nombre del libro. Porque en realidad, si yo no deduzco ningún gasto, ¿cómo se llaman ingresos y gastos? ¿Se percata? Un poco extraño, ¿no? Pero hasta la fecha no ha sido modificado, pese a que debería haber sido cambiado. La última reforma tributaria no hizo el cambio que se esperaba y ese libro sigue llamándose ingresos y gastos. Entonces yo veo que tengo 20% de la misma, pero hasta un máximo de 24 UITs. ¿Por qué 24 UITs como máximo? Claro, imagínate que tú seas una persona que generas al mes, solo al mes, cobras una mísera suma de 3.000 euros el minuto, más o menos, ¿no? Mísera suma. ¿Al mes cuánto ganaría? Pues 200 millones, 300 millones. Claro, 20% de 200 millones, ¿cuánto es eso? Una millonada. No, señor, 24 UITs como máximo. ¿Se justifica? Sí. Porque si no, no habría coherencia. El Estado no podría beneficiar a un contribuyente de esa manera. Entonces tengo 20%, pero con un tope máximo de 24 UITs. De las rentas de cuarta, pero esta deducción de 20%, por si acaso, no es válida para el caso puntual de los que se encuentran en el artículo 33, literal B, de la ley de impuesto de renta. Es decir, los que están en el 33B, vale decir, los directores, los regidores, los albaceas, los síndicos, los mandatarios, en esos casos ellos simplemente deducen sus 7 UITs. ¿No? Ya no hay mecanismo del 20%. Por esa razón, los que salgan del 33B pueden tranquilamente estar en quinta y en cuarta. En cambio, los que salgan del artículo 33 literal A de la ley de impuesto de renta no pueden estar en la modalidad de quinta y a la vez en cuarta. Sin embargo, pese a lo que les digo, hasta el año 2003 era común que cuando alguno de ustedes iba a una empresa, el empresario le preguntaba, mira, negociación, ¿cuánto vas a ganar? Mira, vas a ganar 4.000 soles. Ya está. Pero mira, te vamos a pagar 1.000 en quinta y 3.000 en cuarta. Ya no importa. La persona decía, acepto. Girado conocido por 3.000 en cuarta y 1.000 en planilla. En realidad eso está prohibido a partir del año 2004. Nosotros, ¿dónde lo dice? No dice expresamente, si lo señala. El artículo 34, literal F, de la ley de impuesto de renta. Vamos a ver más adelante. De las rentas de cuarta y quinta categoría deducimos anualmente 7 UITs. Estamos hablando de 3.650, por 7 son 25.550. Ese es el monto máximo que puedo deducir directamente. Si veo este ejemplo, tengo particularmente ingresos brutos de 60.000, obtengo una deducción de 20%, son 12.000, me queda una renta neta de 48. Menos 7 UITs, 25.550, tengo una renta neta imponible de 22.450. O sea, fíjense, de mis 60.000 de ingresos, ¿cuánto es la base de cálculo sobre el cual voy a aplicar ya directamente el monto del impuesto? 22.450. Tengo dos deducciones, como hemos visto, la deducción de 20% y la 7 UITs. Nosotros, si tengo cuarta y quinta a la vez, bueno, sumaré cuarta, sumaré quinta, de la deducción correspondiente y el 7 UITs es una sola vez. Y luego sobre el monto final, aplico el escala. ¿Cuál es el criterio de imputación de renta? En el caso puntual de las rentas de cuarta categoría, estamos analizando, el criterio de imputación es el percibido. ¿Qué significa percibido? Dinero en mano. Nosotros me han dado un cheque, y me dieron el cheque un día viernes, y recién lo hice efectivo el día lunes. Yo recién tengo el dinero el lunes, ¿ah? Lo siento. Si te dieron el cheque el viernes, ya hubo pago. Pero no le cobraron el interés. Salvo que el cheque sea diferido a 90 días, o a 120 días, o a 180 días. En ese caso, ¿cuándo habrá cumplimiento de cancelación? El día de vencimiento de ese plazo.
Ahí particularmente, si yo te entrego un cheque diferido 90 días, en el día 90, ahí va, no en el momento que te lo entregué. No interesa la fecha que cobraste, en cuanto recepcionaste el cheque. Entonces veo acá que el caso de criterio es particularmente cuando voy al esquema de la entrega de dinero o de la percepción del ingreso. Y nos damos cuenta que se consideran percibidas, dice acá, cuando se encuentra en la disposición del beneficiario, aun cuando no se les haya cobrado en efectivo o en especie. Si yo te deposito en tu cuenta el día 12 de septiembre, ¿no? Pero tú recién lo vas a cobrar el 26 de septiembre, disculpa, el día 12 del ingreso, por más que el 26 haya sido cobrado. En esos esquemas, entonces, la retención se trabaja con retentor percibido, y para la deducción de gasto correspondiente para la empresa tiene que haber sido cancelada hasta antes la DJ anual para que justifique el gasto tributario. Pues siempre que ver las dos opciones. Sí, señor. Para el prestador de servicio de cuota no domiciliado se le debe retener la empresa peruana. Así es, el 24%. El 24%. Bueno, en realidad es el 30 sobre el 80, que sería tasa efectiva 24. O sea, también le vale el 20%. Sí, exactamente. La ley de impuesto renta señala que en el caso de prestador de servicio de cuarta categoría no domiciliado, se deduce 20% y queda 80 de renta neta. Si aplicamos 30 sobre 80 es igual a decir 24 sobre 100, tasa efectiva. Acuérdense que en el artículo 71 me hace referencia a una retención bajo el percibido, y solo en el caso que las personas naturales no les hubieran efectuado retenciones, ellas por su cuenta presentan el PET 616, que es el PET de trabajadores independientes. Entonces los trabajadores independientes van a presentar, ¿no?, en la medida que no le hayan efectuado retenciones. ¿Qué obligaciones formales cuento con el caso de cuarta categoría? Acuérdense, tengo la inscripción en el RUC, entrego comprobantes de pago, ¿no?, que son los recibos, por el artículo 5 del reglamento, a la cancelación. Tengo que llevar un libro de ingresos y gastos, que hemos criticado que en realidad debería ser ingresos solamente, no gastos. Y en el caso de la agente de retención, que es la persona que me paga, me debe entregar un certificado. Pero el certificado se entrega solamente a los que tienen retenciones o a todos. A todos, por si acaso. El certificado de retención se da a todos los que tengan pago. Solo que a veces el contribuyente dice, mira, ¿sabes qué? Entrega el certificado a los que retuvimos, nada más. Pertenece a todos. Eso significa que si yo tuve un servicio, una persona y me presté 10.000 soles y me va a retener 1.000, ¿no? Que hay que tener un certificado de retención. Se le canceló la cantidad de 10.000 soles en el ejercicio grabable de 2012. Se le retuvo 1.000. ¿Sí? Una consulta. Con respecto a los libros y gastos, también está obligado a llevarlo, por ejemplo, la modalidad de CAS. Bueno, el CAS entiendo que está exceptuado a llevar el libro directamente. Claro, hay una excepción, entiendo. Por eso que no lo llevo. Pero en caso puntual del régimen general en esta parte, sí es obligado. Ahora, ¿qué sucede si yo llevo los libros electrónicos, los recibos electrónicos? En el caso de los recibos electrónicos, va solamente a la comunicación, el libro electrónico, ya no llevo el libro físico. Porque acá tenemos que verificar que tiene que ser legalizado, tiene que estar anotado, y si no lo tengo al día, multa. ¿Qué infracciones típicas hay con el libro de ingresos y gastos? No contar con los libros, un 75 numeral 1, código tributario, 0.6% de los ingresos de la ejercicio anterior. Por eso, pero yo llevo los libros que está atrasado, numeral 5 del artículo 175, código tributario, llevar con atraso los libros. Entonces tengo que verificar ese esquema. ¿Cuándo detectan que tiene el libro de atraso? ¿Qué día? El día en el que legalices. Porque el día de que legalices vas a tratar información. A partir de ese día se cuenta la información. ¿Sí? El uso obligatorio de los libros está en razón a la cuantía del ingreso. No. O sea, de pronto yo tengo una remuneración mínima, ¿okay? Y no cubre el monto anual que otorga un límite para los beneficios. Entonces, ¿también estoy obligado a tener libros? El libro sí. Salvo en el caso de segunda categoría, donde actualmente se establece un límite. Por el número, pero en segunda categoría sí hay límite. En cuarta no. Si tengo un recibo de 10 soles, pues me pierdo. Tengo el libro de todas maneras. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede si alguno de ustedes tiene retenciones de cuarta categoría y que se han percatado que en el año las retenciones han sido superiores al monto del impuesto calculado?
Pero en este caso solicitó por escrito. Es una, devuélveme. A ver, tu solicitud, acá está. ¿Tu libro? No tengo, lo siento. ¿Tu declaración de jornadas? No tengo. ¿Y tu mecanismo tal? No tengo. Puta. Mira, tú me pides 3.000, me des 8.000. Paga. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si alguien pide evolución, se entiende que debe estar sus libros al día, su declaración presentada, la declaración jurada no hay impuesto a renta, que es donde figura el saldo. Porque muchos se arriesgan a decir, pide la evolución, pero ¿dónde está el saldo? ¿Sí o no está en la declaración jurada anual? Porque la declaración jurada anual tiene dos mecanismos: o montos a favor del fisco o montos a favor del contribuyente. Si no hay esos elementos, te cobran. Entonces tenemos que ver con cuidado, ¿sí? En cuanto al certificado de retención, Sí. si a una persona que no ha presentado declaraciones juradas durante 5 años, ¿Ya? pide a la empresa que le otorgue, ¿está obligada a entregar? Sí. La empresa está obligada a entregar el certificado. Vean el artículo 45 del reglamento de la ley de renta. Incluso hay una infracción en 177, si no me recuerdo, creo que 23 o 26. Ahí hace referencia que los agentes carreteros están obligados a entregar certificado de retención. Es infracción, inclusive de sanción. Fíjense, los últimos numerales del artículo 177 del Código Tributario. No tengo el número 123 o 26, pero ahí se señala. Estamos hablando de renta de cuarta. Realizamos nuevamente percibidas de crédito individual. El primero sería el 33A y el segundo el 33B, como mencioné hace un momento. De la renta neta, recuerdo que deducimos 20%, un límite máximo de 24 UITs, y esta no es aplicable para el caso puntual de las personas que están en el 33B. Adicionalmente deduce de una renta mínima inafecta de 7 UITs, que hemos visto que son 25.550, y si percibes cuarta y quinta a la vez, solo deduces una sola vez las 7 UITs. ¿Okay? ¿Qué sucede con el tema del ITF? Recuerden lo siguiente: el ITF es un impuesto a las transacciones financieras, que en realidad actualmente es mínimo, es 0.0005 por mil. Cada 1.000 soles hay impuesto, menos de 1.000 soles no hay impuesto. Ahora la pregunta es, ¿cuándo te percatas tú que tienes un impuesto a las transacciones financieras? Cuando tienes tarjeta de crédito, cuando compras cheque de gerencia, cuando tienes pagos efectuados a un tercero, cuando cobras un cheque de débito, entre otros. Ahora te pregunto, ¿tú tienes el control detallado de ese ITF? En la práctica, ¿dónde lo puedes ubicar? En el archivo personalizado que puedes bajar anualmente para sacar el anual y de renta. Claro, que si la tasa es 0.0005 por mil, ¿cuánto ITF crees que tendrás al año? 8 soles, 7 soles. Ya, pues si tienes un crédito hipotecario, 40 soles. Si eres rey de la tarjeta de crédito, 50, ¿verdad? Pero no es más. Ahora la pregunta, ¿para qué me sirve? Para rebajar impuestos. Tengo la posibilidad de deducir el ITF pagado, pero recuerden que también tenemos la posibilidad de deducir donaciones. Nosotros no somos empresa, puedes donar. Entonces, en el caso tenemos visto donaciones, ¿no? Bien, rápidamente. Los que son padres de familia me van a entender. Cuando los hijos crecen y crecen, las mamás que dicen, qué bonito esta ropita, qué bonita esta ropita, qué bonita esta ropita. Y el esposo mira, otra cómoda, ¿no? Y las mamás, no, con esta jugó, con esta fue, con esta sí, este chachá, ya. ¿Qué pasa? Se llenan de ropa. Y los niños que son bebés crecen. Al final, ¿qué va a suceder? Llega un momento que tienes que decir, o regalo ropa y escoge la más importante. Claro, la esposa empieza, voy a hacer una revisión, la última. Tengo así, vas a ver que voy a dejar así. Pero eso al día siguiente, la misma cosa. Ahora, ¿qué sucedió? Un tiempo atrás, con mi esposa tomamos la decisión de donar ropa. Entonces me acuerdo, nos fuimos a la calle Omicron, que está en el Callao, y fuimos a Cáritas. Cáritas tiene un almacén muy grande, en la calle Omicron, está decía el Rey, más o menos por la zona de la Avenida Colonial, y recuerdo que había un sismo en la zona sur del país. Entonces decidimos donar ropa. El tributarista se olvidó del certificado de aceptación de donación, pero dona. Entonces tienes un elemento importante: donas ropa, a alguien le sirve, tú te sientes bien, y si deseas, pides el certificado de aceptación de donación.
Ellos, por ejemplo, pueden decir, mira, son 3 bultos de ropa, ya lo valoramos en 50 soles. 50 soles. Y te dan certificado de aceptación de donación y con 50 soles, tú deduces del monto de pagar, deduces. Entonces, tienes dos elementos importantes que no son utilizados casi siempre: el ITF y la donación. Cuando llenas el PDT, hay una casilla que dice, ¿ha efectuado donaciones? Sí, ¿cuánto? El certificado que le dice, 50 soles. Trabaja un poco el impuesto. No es mucho, pero y el ITF también. Son dos deducciones que a veces son desconocidas por la población. Porque pensamos, deducciones solo empresas. Esas dos deducciones son posibles en el caso de cuarta categoría. Sí es posible. Por eso que yo tengo quinta categoría, solo quinta. Lo siento, el ITF no es deducible para quinta y el ITF tampoco es deducible, pero la donación tampoco es deducible para quinta, solo para cuarta categoría. Entonces, ¿cuál es el monto de la donación? Decimos acá. Se deducen las donaciones efectuadas a factor del sector público nacional, excepto empresas, y entidades sin fin de lucro. La deducción no puede exceder del 10% de la suma de la renta neta de trabajo más la renta de frente de frontera. Entonces, obviamente, si yo tengo una renta de frente de trabajo 200 millones, claro, yo dono 100 millones, no, 10% más. Ese es el tope que vamos a analizar. Entonces, lo que les digo, piensen bien cuando llegue más o menos la declaración anual. Donen. Se sienten bien ustedes, apoyan a otras personas y deducen de cierta manera gastos. Es algo que no es conocido, no es explotado, no se aplica, pero en realidad sí es correcto y pueden hacer. Pero, tengo una consulta, pero si no es recibe renta de quinta para hacer uso de esas donaciones del día. Tiene que ser cuarta. Si es cuarta sola, sí. Si es cuarta y quinta, sí. Pero si es quinta, no. Quinta sola no puede donar. Puede donar, sí, pero no es de gasto, ¿no? Puede donar, o sea, nada impide. Yo no estoy diciendo que no done, la donación es perfectamente personalísima, pero recordemos que para efectos de gasto o ese mecanismo solo es cuarta o cuarta y quinta, ¿sí? Díganme. ¿Sí? Recuerden que la SUNAT con su clave de usuario les permite a ustedes bajar el archivo personalizado. Es un archivo que normalmente se pone a disposición de los contribuyentes a partir de la quincena de febrero. Recuerden siempre que el archivo personalizado no es el 100% seguro. A mí me ha pasado en algunos ejercicios grabables y yo he visto un recibo que está figurando en 2 lugares a la vez. Como también me ha pasado que en la empresa donde yo trabajo, la revista empresarial, creo que el año pasado, el antepasado, solo tenía de 12 meses remuneraciones, tenía solo 8 y tuve que por mi cuenta ingresarlas. Entonces el archivo personalizado es importante, sí, pero no es completo. Tenemos que en ese caso actualizarlo. Ahí te dejo. Claro, pero lo compro para un tercero, ¿no? O sea, me da la plata para que yo lo compre. ¿Ya? Lo compro con mi nombre. Y entonces me parece que hay una asunta cantidad grande y el nombre termina llamando, pensando de que es mi super cuenta, pero no son mi cuenta, sino que yo lo compré a favor de un tercero. Bueno, ahí yo le diría que tenga mucho cuidado por el tema de incremento patrimonial no justificado, porque en la práctica ese esquema de generar un mayor ingreso, si no encuentra justificación, el fisco le va a obligar a usted a tributar. Y en todo caso, si ITF es muy elevado, muy alto, no lo tomaría, no me arriesgo. Si voy a... Claro, o sea, de la compra que usted va a hacer a un tercero, tiene que demostrarlo por escrito, tiene que señalar directamente que ingresó 300 y 300 pagó. Por eso no veo dificultad, pero tiene que demostrarlo. El problema es que la imputación va a ser diferente. El fisco va a entender como que hay una renta a favor suyo, por el curso de información de ITF. Sí, dígame. ¿Quién da la tasación a la donación? La entidad que recibe los bienes señala directamente el valor de los bienes. O sea, para mí puedo darle 30 casacas, por ejemplo, y para mi punto de vista están en perfectas condiciones, pero ellos evalúan y dicen, no, vale tanto. Para mi valor es 50, no, o sea, el valor es 30. Me dan el valor. Sí. Doctor, una consulta. ¿Desde cuándo nace la obligación de presentar la declaración fiscal? Bueno, tenemos que revisar siempre lo siguiente. La declaración anual de impuesto de renta se presenta cuando yo tenga un saldo a favor del fisco o tengo un saldo a favor del contribuyente.
Pero recuerde que siempre, año a año, se aprueba una resolución de superintendencia, la cual determina los montos mínimos. Por ejemplo, entiendo que en este último año son 32.938 soles. Si yo supero esa cantidad, estoy en la obligación de presentar declaración jurada. Si no supero esa cantidad, no presento la declaración jurada, salvo que tenga un saldo a favor que quiera pedir la devolución. En ese caso, no superando 32.938, habiendo generado 15.000 de renta, pero tengo un saldo a favor mío, voy a originar la declaración. Eso no tengo que ver. Sí. ¿Perdón? Claro, pero el libro, el libro lo tengo que llevar sí o sí. Desde que saco mi RUC y tengo cuarta categoría, sí o sí. Yo les pregunto, ¿todos ustedes tienen su libro al día? ¿Todos ustedes lo han legalizado? ¿Está firmado por si acaso? Vamos un poco. Una posibilidad que les recomiendo es que tengan libros electrónicos, los recibos electrónicos, porque ya no llevarían el libro físico. Claro, eso sí implica el control permanente. Es como helados de Donofrio cerca de ti. Vamos a ver, rentas de cuarta categoría, hemos visto, se aplica la escala del impuesto de renta, es una escala acumulativa progresiva, lo cual implica que ustedes van separando por tramos, ¿no? El primer tramo es hasta 27 UITs, 15%, el segundo tramo es de más de 27 hasta 54 UITs, 21%, y el último tramo es más de 54 UITs, 30%. Algo así como, más tienes, más pagas, ¿no? Por eso se llama escala acumulativo progresivo. Acuérdense de las retenciones, quien es el pagador está obligado a hacer retenciones. Pero ¿cómo es esto? Ya. Si tú tienes recibos por horario profesional emitidos mayores montos a 1.500 soles, el pagador tiene que retenerte el 10%. Por eso yo me he enterado por ahí que algunas personas parten los recibos para que no estén sujetos a retención. ¿Es correcto? No es correcto. Si por ejemplo ustedes tienen una persona que dice asesoría jurídica del 1 al 15, 1.200. De asesoría jurídica del 16 al 30, 1.200. En realidad el servicio es uno solo. Salvo que tú tengas el siguiente caso. Recibo número 1, 800 soles por elaboración de bases de licitación. Recibo número 2, por informe oral ante el Tribunal Fiscal. Recibo número 3, por asesoría comercial, ¿no?, en contratos. Recibo número 4, por prestación de servicios, ¿no?, ante notaría. Perfecto, no tengo dificultad. Son 4 servicios totalmente separados uno de otro. Ahora, me acuerdo una vez, había un caso de una secretaria que tenía pues un sueldo bastante elevado y no le había puesto en cuarta categoría. Entonces cuando empezaron a hacer revisión, a ver un momentito, ¿y este recibo? Es que ella brinda asesoría especializada a la alta gerencia. ¿Y qué tipo de asesoría especializada? ¿No? Y este otro recibo, es que también brinda asesoría especializada a lo que es caja. Y también brinda asesoría especializada a lo que es licitaciones. A ver, ¿un edificio es un momento caja? Sí. ¿Y alta gerencia? También. Porque en tu edificio la alta gerencia está en el piso 16 y la caja está en el piso 4. Aquí sube y baja los asesores y vueltas todos los días. Te estás dando cuenta que están partiéndose los recibos para evitar la retención. Y si sucede eso, ¿qué pasa? El obligado a pagar es el retenedor y en todo caso, si no retiene, multa. Dígame. Porque en el caso de llevar procesos legales, siempre los clientes están pagos a cuenta. Bueno, ahí tenemos un problema grave, porque los pagos a cuenta necesariamente deberían emitirse recibos. El problema es que cuando uno va a la legislación de comprobante de pago, se señala particularmente que el recibo se emite a la cancelación del servicio o a la percepción del ingreso. Ahora, si yo tengo pagos parciales, lo lógico sería tener recibo por cada pago parcial. Bueno, la dificultad será a nivel judicial, ¿no? Porque yo doy el seguimiento del expediente, ¿no? Dame costas, dame notificaciones, dame un dinero por movilidad. Bueno, el problema es que el servicio es uno solo. Esa es una dificultad que tenemos. Por eso la práctica te da mucho cuidado. El pagador, recuerden, siempre debe retener el importe del 10% en la medida que el recibo monetario profesional supere 1.500 soles. Hasta 1.500 no hay retención. Cuando supera 1.500 hay retención de 10%. Ahora, profesor, ¿pero qué sucede si yo quiero generar un recibo por 500 soles? Y pongo 500 menos 50, 450. ¿Es posible? Sí. ¿Y por qué? Porque yo decido que me retenga.
No veo problema. Claro, mientras más restricciones tengas, menos impuestos no te cancelan. Pero hay personas que dicen, buscan partir al máximo, mira, no está, nadie lo retiene, tengo más plata. Claro, cuando llega la declaración anual, no hay plata, claro, te la gastas en tu momento. Eso es bueno. Pues yo les digo, en mi caso particular, cuando a veces quiero recibo por 400, 300 soles, 200, no importa la restricción. Por eso yo le estoy prestando servicios a una persona natural que no es agente retenedor, no te lo tendrá. Y en ese caso presentarás por tu cuenta el PTCI 16. Fíjense, en el PTCI 16 yo verifico si los ingresos percibidos en el mes entre cuarta y quinta categoría han sido más o menos 2.661 soles. Si es que yo tengo esas percepciones de ingresos, yo presento el PTCI 16. Y ese PTCI, si no lo presento, ¿cuánto es la multa? Bueno, recuerda que es una infracción, está en el artículo 176, número 1, Código Tributario, y en el caso contrario de personas naturales, es media multa. Y si de manera voluntaria presenta la declaración jurada, una rebaja del 90% sería el 10% de media multa, 5% de Eso implica que los montos para el caso de cuarta categoría, pero para los síndicos mandatarios, no es 2.661, es 2.129. En el año 2011 fue 2.325 y 2.100 soles, particularmente. Eso lo debo verificar mes a mes. Bueno, está diciendo todo, no es 616. Entonces, si todos me retienen, presento el PTCI 616, no, yo no. Solo que el caso que, no, si todos estuvieran retenidos, ahí no presento el 616. Ahora, el libro de ingresos y gastos, lo mencionamos, el perceptor de ingresos y gastos debidamente legalizado, inclusive los directores de empresas. El hecho que el director de empresas no emita recibo no significa que se le exceptúe el libro, por si acaso. El libro sí es obligatorio. Y se imputa la renta de acuerdo al momento en que se perciba el ingreso, ¿no? Quinta categoría, ya lo adelantamos un poco, pero vamos un poco más, dígame. Bueno, tendría que verificar si en el ejercicio no supera una determinada cantidad de monto anual. Eso sale cada año en la resolución de superintendencia. Yo proyecto y si no supera el monto, yo mi suspensión. Si tengo la suspensión autorizada, nadie me retiene. Puedo girar un recibo de 100.000, perdón, disculpa, 6.000, 7.000, 8.000 soles, no me retienen. Pero si ya llego a superar el monto mínimo, ahí empiezan a retener. O por supuesto que sí. ¿Sí? La declaración mensual es la que se omite, pero la anual es algo que no esté obligado. Cuando no supero los montos o no tengo un saldo a favor. ¿Sí? En el caso de que, como ya que había en inmuebles, la SUNAT hace digamos, el pago del 5% por, digamos, del impuesto a la renta, pero eso solamente es para bienes adquiridos después del 2004. Bueno, esa renta es segunda categoría, no es renta de cuarta, por entonces. Es un tema aparte. ¿Ya? Ah, yo mismo tengo que ir al recibo. Sí. No, lo que sucede es que si yo quiero que me hagan la retención, y todos me hacen retención, yo no presento el 616. Ah, bueno, si es que al mes superamos los montos que hemos visto en su momento, yo presento el 616. No, es que para hacer el pago a cuenta tengo que declarar. ¿De qué me sirve pagar si no tengo la declaración? Muchos se equivocan, no hacen eso, ¿no? Pago a cuenta, claro, no te preguntan, ¿este pago a cuenta de dónde salió? El pago a cuenta de cuarta. ¿Dónde está la declaración? No hay omisión. Bien. Hemos visto entonces renta de quinta categoría, vamos al artículo 34, fíjense lo que la norma dice, ¿no? Rentas de quinta categoría, las obtenidas por el trabajo personal prestado en relación de dependencia, ahí dice sueldos, salarios, emolumentos, asignaciones, gratificaciones, dietas, compensaciones, primas, bonificaciones, aguinaldos, condiciones en dinero o en especie, gasto de organización y en general, es decir, además de todo eso, toda retribución por servicios personales. Entonces me doy cuenta que todo ingreso, absolutamente todo ingreso que percibe una persona que está en quinta categoría es quinta, ¿okay? Bajo la modalidad de que sea de libre disponibilidad. ¿Cuándo un ingreso no es libre disponibilidad? Cuando es particularmente una condición de trabajo. Por ejemplo, tenemos vigilantes. El vigilante le digo, soy vigilante, ¿a dónde va? Voy a mi pistola, voy a comer, ¿qué regreso? ¿Qué va a significar? Hay que darle alimento. No puede abandonar su puesto de trabajo.
O por ejemplo, tú eres médico, te mandan a zonas endémicas, donde hay tifus, cólera, ¿no? Bacilo de Koch, tuberculosis, gripe, sarampión, todo lo que se te ocurra, todas las enfermedades, ahí te mandan. Mínimo vacuna. ¿Y la vacuna qué es? Una condición de trabajo. Pero es una persona que es electricista, sí, ok, zapatos de goma, para evitar que tengas zapatos de suelo, porque suela, pasa electricidad. Tú trabajas en construcción civil, por medio de seguridad, que lamentablemente no sucede a veces en las empresas, y hay tantos fallecimientos, lamentablemente, como digo. Entonces, ¿eso qué son? Condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, te pregunto, ¿son mayormente quinta categoría? No. Profesor, entonces si la empresa te paga el almuerzo todos los días, ¿es condición de trabajo? Depende. Si estamos hablando que tú eres una persona que trabaja en una ciudad donde hay restaurantes por todos los lugares, hasta Mistura inclusive, no. En ese caso es mayormente quinta. Pero si tú trabajas en una mina, donde le dicen a los trabajadores, muchachos, son 12:45, tienen una hora para salir a comer, abran la puerta y estás a 6.800 metros y más, nada más. Y lo único que hay es Ichu, nada más. Desde el poblado más cercano, 3 kilómetros. Y de vuelta, trote, rápido, vamos. No. En ese caso, ¿qué va a suceder? El alimento es una condición de trabajo. Por lo tanto, ahí no es mayor de quinta. Por si acaso. Ahora, en el caso del alimento, también hay un tema interesante antes de avanzar un poco más, los famosos viáticos. Cuando ustedes trabajan en una empresa y la empresa los manda a provincia, les da viáticos. Pero el monto máximo, ¿cuánto es? 420 soles por día. Pero eso sí tienes que tener sustento. Ah, profesor, ¿cómo es este sustento? Bueno, tienes que tener comprobante de pago, factura o ticket factura. Te pregunto, en provincia o en cualquier otro lugar del país, ¿dónde te tengo factura? Casi siempre los quedan cercanos a la plaza, más o menos. Pero si te vas al fondo, al interior de la provincia, no hay comprobante de pago. Es una dificultad, no sustentas gastos. Ahora la pregunta es, le dices a un chofer, dígame usted, ¿cuántos días va a ir a llevar a la mercadería? 3 días. ¿Cuánto gasta por alimentación? Ya sabes que yo gasto al día 300 soles. Toma 300 soles. Por 3, 900. Me trae comprobante. Y él va y trae comprobante. Como sigue pedir comprobante, se va a restaurar gourmet. Señorita, por favor, un sándwich de no sé qué, no sé qué. ¿Eso qué es? Una cajita de fósforo. ¿Eso es un sándwich? ¿No? Así. Pero te da factura. Entonces tú llegas, ¿qué pasó? ¿Por qué bajó el peso? Uy, no podía comer. Pero acá está su comprobante de pago. Tú, empresario, dices, me da pena. No, ¿sabes qué? Hagamos lo siguiente. ¿A dónde se va nuevamente? Al mismo sitio, sí. ¿Cómo te trae comprobante? Toma el 300 soles y haga usted lo que quiera. Por día 900. Entonces él dice, entre comer acá o la tía veneno. Entonces, si como acá, es así. En cambio, la tía veneno es así y te cobras chico, ¿no? Tía veneno, sírvame. Tía veneno, toma tu tarde. Media res. Entonces, ¿qué va a significar? ¿Es una mayor renta de quinta? Por supuesto que sí, porque es libre disponibilidad y no se sujeta en ninguna medida a alguna conformidad con parte de pago. Entonces, en este caso, mucho cuidado. Veamos. Si vamos al literal A, hace referencia a la retribución por servicios personales, alude a cualquier pago recibido del empleador por razón del servicio prestado en relación de dependencia. Interesa que el pago sea considerado como el producto de la prestación del servicio, necesariamente. Ahora, ¿qué factores son irrelevantes para ver si es renta quinta? Hemos visto que sea prestado, que sea una contraprestación por servicio prestado. No es relevante. Que tenga carácter remuneratorio, tampoco. Que sea periódico, tampoco. Que sea obligatorio para el empleador, menos. Que sea realizado directamente el trabajador, no. ¿Qué es lo que hemos analizado hace un momento cuando veíamos que era la dependencia? Cuando había subordinación. Es lo importante. Si hay subordinación, acuérdense, hay 3 poderes, a ver si se acuerdan. A ver. ¿Qué poderes había? Poder de dirección, poder reglamentador y poder sancionador. Esos 3 poderes son los que nos interesan para determinar si hay quinta o no. Por ese motivo, cuando algún trabajador o prestador de servicio está en la modalidad cuarta, pero tiene prestaciones de servicio que en la práctica es quinta, el trabajador el prestador de servicio le dice, ¿no? Recibe la orden. Hoy día vas al seminario por escrito.
copia el programa, copia el archivo. Fotografía de los trabajadores que hicieron canasta, está mi foto, escaneo, imprimo. Luego, firma del vigilante, los que han entrado, firma, foto, ya está. Cuando voy al inspector de trabajo, yo trabajo ahí, no te creo, mira. Principio que nació la realidad, no interesa la relación jurídica que tú establezcas, sino que en la práctica se está dando una formalidad escondida. En la práctica es distinta. Y puedo plantear en ese caso mi reposición, incorporación, todo lo que quieras. Por eso a veces tú estás prestando servicios en cuarta categoría y a veces te va a sancionar. Ya está, ¿qué te sancionó? Esa es una señal muerta. ¿No? En realidad tendría que analizar cada sanción, cada mecanismo, cada información, si guarda por escrito, es elemento importante para todos. ¿Para qué? Para solicitar la incorporación. Ahora, no constituye renta de quinta categoría, según lo que señala el artículo 20 del reglamento de la ley de impuesto de renta, los pagos a servidores contratados en el extranjero, su cónyuge e hijos, por los siguientes conceptos. Por ejemplo, contrato a un ingeniero residente de obra para que venga al país, lo contrato en España, viene acá. Entonces, los pasajes al inicio del término del contrato. La alimentación en peaje por los 3 primeros meses. ¿Por qué los 3 primeros meses? Porque se tiene el tiempo prudencial para poder incorporarse a una vivienda dentro del país. Obviamente el mes 4, mes 5, mes 6 ya está, ya conocen la realidad, como cualquiera de ustedes. El primer día que llega a una determinada provincia, ¿qué hacen? Primero conocen la zona, el segundo día, el cuarto día ya todos lo conocen. Por lo menos 3 meses es el tiempo prudencial. ¿Okay? La norma también dice los transportes del país, el ingreso de homenaje, el equipaje en casa. Acuérdense que hay un mecanismo de puerta a puerta, ¿no? Por ejemplo, mi container lleva todas mis cosas desde Venezuela hasta Lima, desde Uruguay hasta Lima. Ese es homenaje. Y los pasajes al país por vacaciones durante el contrato y la salida y transporte de equipaje y homenaje de casa. Eso no es renta quinta. Por no hay parte de una condición de trabajo, pero no es renta quinta. Tampoco es renta quinta, observemos, el pago de personas no domiciliadas que presten servicio de asistencia técnica, ¿no? Por concepto de viajes, pasajes dentro y fuera del país, viajes de alimentación y hospedaje. Ahora, ¿qué cosa es asistencia técnica? Bueno, por ejemplo, no sé si se recordarán, en la zona del Muelle Sur, en el Callao, se han instalado 6 grúas pórticos, ¿no? Ya, esas grúas pórticos, cuando se instalaron acá, vinieron técnicos chinos que capacitaron a los gruistas e instalaron los equipos. Ellos son prestadores de servicios bajo el tema de asistencia técnica, ¿cierto? Si yo les pago los montos de viáticos, los montos particularmente de alimentación, o estos conceptos de pasaje, ¿no? No es renta de quinta particularmente. Simplemente formar parte de la renta global del servicio que me está facturando a todos vosotros. Y esos gastos y contribuciones realizados por la empresa con que general a favor, dice que el personal, y los gastos destinados a prestar servicios de asistencia de salud a los servidores. Por ejemplo, caso típico. Tenemos unos gerentes, ¿no? Y el gerente tiene el seguro oncológico más caro del mundo, lo tiene el gerente, nada más. Y el trabajador, su polo de salud. En este caso, ¿qué significará? Es un gasto personalísimo. Pero si, por ejemplo, tuviera la plana gerencial, gasto médico, en la plana intermedia, gasto médico, el trabajador, gasto médico, todos en función a sus sueldos, no veo problema que el gasto sea deducible para mí, es mayor renta quinta del trabajador. Simplemente es un gasto propio del negocio. ¿Qué cosa tampoco es renta quinta? Vamos al artículo 47. El impuesto de renta asumido por el empleador no es gasto deducible. Por ejemplo, el caso típico, a veces encontramos lo siguiente. ¿Quieres que trabaje en tu empresa? Sí, págame 10.000 soles. Ah, ya, pero mira, 10.000 neto o bruto. No, yo quiero 10.000 en mi bolsillo. ¿Tú ves cómo es? Pero mira, nada, 10.000. ¿Tú ves 10.000? Voy. ¿No hay 10.000? No voy. ¿Qué hace el empleador en ese caso? Dos posibilidades. Incrementa la base para que 10.000 sea el neto, lo cual implicaría que el favor del trabajador debería ser 13.200, 14.400, para que retendiendo sea 10.000. O lo segundo, le paga los 10.000 y el empleador de su bolsillo saca la retención y la paga al fisco. En el primer caso, no veo problema, porque se estaría es una figura jurídica válida de grossing up, se incrementa la base para que el otro reciba 10 neto. El segundo caso sí es la dificultad, porque si la empresa asume ese impuesto como un impuesto propio que está asumiendo él de un tercero, no es gasto deducible, lo cual implica reparo tributario y tributar 30% del impuesto de la renta, además del 4.1 si es que es una cantidad de dinero que no justifica gasto. Entonces, yo veo en el esquema puntual mucho cuidado de esta parte, ¿no?
tengan dificultades en la vigencia. Ahora, recuerden que en el artículo 18 del impuesto de renta me señala que se encuentran inafectas del impuesto las indemnizaciones por despido arbitrario, el tema de la CTS. Por ejemplo, si un trabajador lo despide de su centro de labores y recibe una indemnización de 20.000 soles, no hay impuesto de renta. Y si ese trabajador tiene, por ejemplo, subsidio de maternidad, el trabajador o subsidio por incapacidad temporal, por un accidente de trabajo, los subsidios no forman parte de renta quinta. Hace algún tiempo atrás, si había dificultades, nosotros tenemos un informe que decía que era renta quinta. En realidad no. Recuerden, la lógica del subsidio no es remuneración. La lógica del subsidio, ¿cuál es? Dar un dinero que permita al trabajador, en ese caso, solventar sus gastos personales en los días que no ha prestado servicios de manera permanente. Por lo tanto, no hay asignación. Y la CTS, tampoco, la CTS no paga impuesto a renta. Sin embargo, les advierto que la CTS debe ser declarada a manera de información en la declaración anual de impuesto de renta. Cuando uno va al PET, en la declaración anual de impuesto de renta, hay unos casilleros que dicen información, ¿no? Conceptos no grabados. Y en los conceptos no grabados se incorpora particularmente el tema de la CTS, en la medida que supere más de 2 límites, solo para información. Si no lo informas, tienes el riesgo de que evidentemente el evento patrimonial no justificado. Bueno, recuerden las rentas vitalicias, ¿no? Y las pensiones que tienen su origen en el trabajo, una jubilación, Montepío y otros más, no pagan impuesto de renta. Un jubilado no tributa impuesto de renta. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se encuentran afectas directamente por el artículo 18 de la ley de impuesto de renta. Ahora, las participaciones de los trabajadores en las actividades sí forman parte de renta de quinta. Acuérdense que es un mecanismo laboral de participación en las actividades de la empresa, ¿no? De acuerdo a los porcentajes de 5 o 8%, ¿no? Entre otros. Recuerden que en eso, en la práctica, significa que las empresas que tienen en promedio más de 20 trabajadores al año están obligadas a entregar utilidades. Pero eso yo tengo empresas que tienen 15 trabajadores en promedio, pero entregan utilidades voluntariamente. Bueno, es renta quinta, de todas maneras. Solo que no de manera obligatoria, pero sí de manera facultativa. Hay empresas que prefieren repartir sus utilidades porque quieren congraciarse con los trabajadores. Empresas que están trayendo trabajadores, el trabajador no trae a la empresa. Incluso algunas empresas no lo llaman trabajadores, lo llaman colaboradores, que es un tema mucho más plausible, ¿no? Recuerden, creo que la primera empresa que empezó a hacer eso fue WOM, ¿no? WOM, ahora es bueno, Cencosud, ¿no? Pero su lógica fue esa, ¿no? Trata bien al trabajador y el trabajador te va a responder. Algo parecido sucedió hace algún tiempo atrás en una entrevista que le hicieron a Gastón Mercurio, cuando le preguntaban por qué capacitan inglés a sus trabajadores, ¿no? Si tiene un riesgo que el trabajador se vaya a retirar y la inversión se pierda. Gastón le decía en su momento que él capacitaba a los trabajadores en idioma inglés porque veía un futuro, que era justamente tener restaurantes en el extranjero. Y esos trabajadores que él capacitó en su momento ahora son jefes de cocina, ¿no? En los restaurantes donde él tiene, en Estados Unidos, ¿no? Y en otros países más. Entonces al final la inversión genera una retribución. Y bajo ese esquema no veo problema. El empresario que le dijo eso le quebró. Entonces ahí se dan cuenta de si el trato al trabajador es bueno, la respuesta es inmediata. Acuérdense que también es renta de quinta, ¿no? Según el literal de los ingresos que provienen de las cooperativas de trabajo que perciban sus socios. Acuérdense que estas retribuciones que el socio de una titular de IRL, ¿no? se asigne, hemos visto hace cuál en su momento, todo el monto que yo como titular de IRL o un negocio de persona me asigne, particularmente renta de personas jurídicas. Si soy una IRL y estoy contratado, quinta. Pero si soy una persona natural con negocio y me asigno directamente un monto de dinero, vamos al penúltimo párrafo del artículo 14 del impuesto de renta, el cual señala que es una renta de tercera categoría, el cual implica 30% de pago. Y en el artículo 24-A de la ley de impuesto de renta me señala una especie de presunción de dividendos cuando hay una mayor remuneración de valor de mercado. Si soy persona que tengo accionista, soy accionista y tengo parientes dentro de la empresa, hay limitaciones de gasto. Si tengo parientes dentro de la empresa, me van a castigar a mí con un 4.1% adicional respecto al monto del dinero no aceptado tributariamente como gasto. En el literal ley, de la ley de impuestos del artículo 34, se señala lo que se conoce básicamente como cuarta quinta. Mucha gente pregunta a veces, ¿dónde dice cuarta quinta? Ninguna norma lo señala, ninguno. ¿Dónde está pasado? Se regulaba el esquema en este de acá.
donde dice particularmente: los ingresos percibidos por el trabajo prestado de forma independiente, con contrato de prestación de servicios, cuando el servicio sea prestado en primera situación, en lugar y horario por quien lo requiera. Y segundo elemento, cuando el usuario proporciona los elementos de trabajo y asuma los gastos de la prestación de servicio de demanda. Y como si yo le dijera: mira, acá está tu escritorio, trabaja acá, haces esta labor, te dirijo acá. ¿Okay? 34E. Directamente forma parte de lo que es cuarta quinta. ¿Okay? Estas personas que están en el 34E no emiten recibos, por si acaso. No emiten recibos, simplemente los incorporan como mayormente quinta. Ahora, hay un literal más, creo que no está puesto acá. Vamos a ver un ratito. En el caso del 34E, resulta de aplicación la ley de impuesto de renta. Los trabajadores obviamente no están afectos a de salud ni a ONP, solamente renta de quinta categoría. Y no entregan comprobante de pago, acuérdense. Y hay un libro de retenciones, inciso E y F, 34 de impuesto de renta. El F es el que se incorporó a partir del año 2004 en adelante. ¿Qué significa eso? Dice acá: los ingresos obtenidos por la prestación de servicios considerados dentro de la cuarta categoría, efectuados para un contratante con el cual se mantenga simultáneamente la relación laboral de dependencia. A ver cómo sería este caso. Los directores hemos visto que no hay problema. Pero pensemos en el siguiente caso. A ver, señor empresario, digo usted, mira, nos ha fallado el ingeniero residente de obra. Tenía que hacer un trabajo urgente, no ha venido el extranjero. No podemos hacer nada. El lunes se presenta el informe, sí o sí. Y nadie en nuestra empresa tiene experiencia en tema de ingeniero residente de obra. Oye, pero ¿y González? González, sí. ¿Tú conoces ingeniero? Por supuesto, he trabajado 5 años en la empresa acá y conozco residencia de obra. ¿Tú crees que puede ser un informe para el día lunes? 800 páginas. Hermano, tú dime nomás. ¿Remunerado? Por supuesto. Ya está. ¿Cómo le informe? ¿He trabajado el fin de semana? Sí. Yo estoy en planilla, pero por el informe, hasta el 2003 entiende y recibo. A partir del 2004, ese adicional lo incorporas en mi planilla. Por lo tanto, si yo tengo 5.000 de sueldo y el informe cuesta 4.000, 9.000 son de base de cálculo para el caso puntual de renta de quinta. Y esos 4.000 adicionales, no CTS, no de salud, no ONP, solo 15. Ese es el esquema del 34E. Entonces es muy parecido al 34E, solo que se evita bajo este mecanismo la ilusión tributaria que existía hasta el 2003. Donde cualquiera de ustedes iba a una empresa, te decían particularmente: te pago tanto en quinta y te pago tanto en cuarta. Y te decían: mira, mientras más plata tengas, más liquidez vas a manejar. Pero al final se perjudica porque mientras menos montos estés en planilla, tienes menos beneficios en los ETS, menos afectación a la AFP y todo lo demás. Entonces lo tenemos con cuidado. La renta neta, recuerden, en el caso de quinta categoría, de la renta disponible de cuarta y quinta, solo se podrá deducir anualmente si tu ITES. Y si se tienen rentas de ambas categorías, la deducción es una sola vez. Sin embargo, hay personas que están contratadas en 3 o 4 empresas. Deberían verificar lo siguiente: si una persona trabaja en 2 lugares a la vez en quinta categoría, donde se gane más es el que debe hacer la retención correspondiente, y donde gane menos ya no se debe efectuar la retención. Por ejemplo, un trabajador dice: en esta empresa gano 13.000 y en este caso gano 4.000. Donde gane 13.000 hace retención por 13 más 4, y donde gane 4 no retiene. Pero recuerda, una cosa es retención y otra cosa es pagar, ¿eh? No es que yo que gane 13 voy a pagar 13 más 4, no, yo retengo sobre 13 más 4, pero yo pago 13 y mi gasto para mí es 13. Eso es lo que vamos a analizar con cuidado. ¿Cuál es la imputación de renta en el caso de quinta categoría? Acuérdense, el trabajo igual del criterio perseguido. En estos esquemas se trabajan por los sábados, ¿no? O sea, normalmente el artículo 75 del impuesto de renta refiere que se hace una retención mensual de un dosavo del impuesto, que le corresponde de acuerdo a las reglas del puerto del año, ¿no? Uno proyecta siempre 12 remuneraciones más 2 gratificaciones, aplica el estándar del impuesto de renta y aplica las reglas. Las reglas que ustedes deben conocer para el caso de quinta categoría están en el artículo 40 del reglamento de impuesto de renta. En ese artículo 40 señala las reglas para efectuar retenciones. Sobre esa base trabaja, ¿no? Acuérdense que ustedes tienen una remuneración del mes, se proyecta la remuneración
En el resto del ejercicio, le subo las gratificaciones legales de julio y diciembre, tengo los montos no anualizables percibidos en el mes de retención, le resto el recibo de ITS, obtengo la renta neta y ahí implico la escala de impuestos, 15, 21 o 30. Más o menos el esquema sí. El artículo 40 es que les menciono, por eso las retenciones van a trabajar este esquema, ¿no? Entre enero a marzo el impuesto de renta se divide entre 12, entre abril el impuesto de renta menos las retenciones de enero a marzo se divide entre 9, luego llegan a mayo a julio el impuesto de renta menos retenciones de 9 de abril entre 8 y así sucesivamente van avanzando. ¿Para qué es todo esto? Para que las retenciones sean lo más lineales posibles y no tenga dificultad. ¿Para qué sucede con el trabajador que tiene remuneración variable? ¿Qué cosa es remuneración variable? El profesor, mire, ese trabajador se queda 2 días al mes haciendo horas extras y tiene un sueldo variable. No. Sueldo variable es cuando tengo comisiones, no cuando tengo horas extras. Esas horas extras no es sueldo variable. Sueldo variable es, por ejemplo, este mes ganaste 4.000, que es el básico 2.000 más 2.000 de comisión. Al otro mes tienes 7.000, 2.000 más 5.000. Al otro mes tienes 9.000, 2.000 más 7.000. Eso es variable. Pero cuando tienes horas extras, tardanzas, faltas, no, eso no es remuneración variable. Entonces, en el caso de remuneración variable tengo que trabajar el esquema del promedio. Por ejemplo, tendría que ser enero, febrero y marzo, promedio entre los 3 y retengo. Abril sería el mes de abril más el mes de marzo más el mes de febrero, promedio y retengo. Estamos en septiembre, sería septiembre, agosto, julio. Octubre, septiembre, agosto. Noviembre, ¿no? Octubre, septiembre. De esta manera trabajo siempre por 3 meses. Y es lo que normalmente proyecto después. Pero si no tengo remuneración variable, no me fija nada más en lo que trabajo. ¿Qué obligaciones tributarias corresponde? Recuerden, no requiero RUC. El de quinta categoría no requiere tener RUC, pero el de cuarta sí, por si acaso. No entrega comprobante de pago, el de quinta. Hay una planilla un nivel de planillas, que ahora sería el PDT 601, planilla electrónica, y el agente de retención es quien retiene. Si no lo hace, tiene infracciones con respecto a retenciones. Ahora, en la renta de ente global, ¿cómo hacemos el esquema? Hasta acá hay que hacer la declaración, hasta el 2008 sumábamos primera, segunda, cuarta y quinta. Ese es hasta el 2008 por si acaso. En el año 2009 en adelante ya no se suma primera, segunda, cuarta, quinta, sino se trabaja de manera independiente. Tenemos cuarta y quinta solamente. ¿Okay? ¿Qué sucede con la renta de fuente extranjera? La sumo. Pues, ¿cuánto hablamos de una renta de fuente extranjera? Por ejemplo, tú estás trabajando en el país, eres contador, eres abogado, ¿no? Trabajas acá, llevas tus casos y viajas a Estados Unidos una semana y en esa semana dicen una conferencia, el tema tributario. Ah, por supuesto, conferencia, $10.000, toma $10.000. Llegas al Perú. ¿Qué estás percibiendo? Una renta de fuente extranjera, producto de un trabajo fuera del territorio nacional. Entonces tengo que sumarlo a la renta de fuente peruana. Porque recordemos, el domiciliado suma lo que genera afuera más lo que genera acá, particularmente. Y no se toma en cuenta las pérdidas obtenidas en paraísos fiscales. ¿Cuándo es un paraíso fiscal? Por ejemplo, un territorio de baja o nula imposición. Estamos hablando de Panamá, estamos hablando particularmente de Gran Caimán, ¿no? Entonces esos lugares son paraísos fiscales para efectos tributarios. Acuérdense que para la renta imponible de cuarta y de quinta categoría, deduzco el ITF. Por eso pusimos dijo que quinta no. Claro, si solo es quinta, no puede ser ITF. Pero si tienes cuarta sola, ITF sí. Si tienes cuarta y quinta, ITF sí. Y a su vez, puedo deducir las donaciones. Hemos analizado hace un momento por qué. Entonces, si tú tienes cuarta y quinta a la vez, deduces, acuérdate, por cuarta 20%. ¿Correcto? Por quinta la 7 UITs y deduces sus vez ITF y donaciones. Eso es correcto. Luego se compensan las rentas netas. Hasta el año 2008, la primera y segunda se compensaban. A partir del 2009 ya no. En 2009 solamente estamos dando rentas de cuarta y quinta, ya no compensan las rentas anteriores. Y respecto al saldo que se quede, ¿no? se suma la renta neta de fuente extranjera. Es decir, primero trabajamos todo el esquema normal y luego sumamos la renta de fuente extranjera. Sobre el saldo positivo, calculamos el impuesto de renta y
Si el saldo fuera negativo, ¿qué va a pasar? Tendríamos un crédito a favor nuestro. Y ese crédito a favor nuestro implicaría pedir la devolución correspondiente. En renta de trabajo, si lo vemos de manera gráfica, sería así. La renta bruta de cuarta categoría, reducimos el 20%, ¿recordáis de la ley impuesta del artículo 33, obtenemos la renta de cuarta categoría, le sumamos la renta bruta de quinta, le deducimos 7 UITs y obtenemos el total de las rentas de trabajo. A ese esquema le restamos el ITF y las donaciones, que hemos organizado como, le sumamos la renta de fuente extranjera, lo que generamos fuera del territorio nacional, obtenemos la renta de trabajo en fuente extranjera, ahí aplicamos recién la escala del impuesto de renta. A ese mecanismo le restamos, obtenemos el impuesto resultante y le restamos el crédito contra el impuesto para obtener finalmente el saldo a favor del fisco o saldo a favor del contribuyente. Yo te pregunto, si el saldo es a favor del fisco, ¿qué implica? Pagas impuesto de la renta. Y si el saldo es a favor del contribuyente, pides la devolución o la compensación. Obviamente, si pides la devolución, tienes que hacer un previo. Si pides la compensación, lo vas a aplicar para el ejercicio siguiente. En todo caso. Ahora, ¿cuáles son los componentes estructurales de la denominada renta en cuarta quinta? En cuarta quinta tenemos la celebración de un contrato de prestación de servicios bajo la legislación civil, ya hemos analizado, 1763. El servicio es prestado en el lugar y horario designado por quien requiere el servicio y el usuario proporciona los elementos propios de este modalidad, ¿no? Ahora, acá viene un tema, ¿no? O es cuarta, o es quinta, o es en la ambigüedad cuarta quinta. Tenemos una dificultad. Hay empresas que dicen, no importa, ponle cuarta quinta. Bueno, en realidad te arriesgas a un tema de fiscalización laboral. O ponlo en cuarta cuando debe ser quinta, o ponlo en quinta cuando debe ser cuarta. Porque nadie puede explicar en exceso, ¿no? Todos mis trabajadores están en quinta. Un día un servicio, quinta. Un día, quinta. Para no tener problemas. Claro, te llenas una carga laboral muy alta. Por ejemplo, en las universidades, hay universidades que te incorporan en planilla y hay universidades que al profesor lo ponen en cuarta categoría. Entonces, ¿pero cuál es la lógica? Bueno, debería ser en quinta. ¿Pero por qué si el profesor solo dice una clase, punto y se acabó? Sí, pero el profesor depende de un director académico, tiene que tener notas, hay una jornada de trabajo a determinada fecha, se toman exámenes, se siguen parámetros, no es acaso subordinación. Entonces, la mayoría debería estar. ¿Perdón? Digamos, en el caso del profesor universitario, se dan los 3 elementos, ¿ah? Por supuesto. Hay dirección, hay reglamentación y hay a su vez sanciones. Porque no entregan notas, amonestación, ya. Es cierto, es correcto. ¿No? Pero hay universidades y universidades. Hay unos que dicen, ¿sabes qué? Todo quinta, mejor. Pero ¿sabes que no, cuarta todavía? Bueno, hay de todo, ¿no? Nacionales y privadas, por si acaso. Y lo más grave, la universidad pública le dice, señor, en el mes de marzo, denos su recibo con horario profesional. Y nos le entregan en blanco, por favor, en blanco. ¿No? ¿Cuándo te pagan? En octubre, en el mejor de los casos. En febrero del año siguiente. Claro, después traes tu recibo y en la práctica tu recibo va a decir fecha de emisión cuando Dios te paga. Pero después traes el recibo 2 y ya estás en el 26. Y el 26 dice no, septiembre. Y el 2, ¿no? Dice noviembre. Después no lleva el correlativo. Fácil, pues yo saco mis recibos horarios electrónicos. Mira, tengo electrónicos, no te pago. Ese es el problema. Es un problema bien grave. Que hasta ahí hay que considerar cambios en la legislación, por ejemplo. A ver, no basta con acreditar, hemos visto, dependencia con relación de lugar de trabajo, ni tampoco que existan asociaciones materiales, sino vemos otros elementos de laboralidad propiamente dicha, la dirección técnica, el pago de la donación, presión personalísima, entre otros más. Ahora, lo dispuesto en el artículo 34E y también aplicado para el F, no laboraliza una relación civil, simplemente le da facilidades a la administración. Pero recuerden que yo soy inspector laboral o director laboral, ¿qué voy a decir de frente? ¿De frente? Hay unas precisiones para tomar en cuenta entre cuarta y quinta, ¿no? El horario designado por el usuario. Acuérdense, la intención del legislador se orienta en todo caso a una flexibilización del horario, más no hacia que sea una de rígido prefijado. Lo que se aspira, dice acá, es que no se observe algún medio de control de asistencia, que por cierto modo desnaturaliza la figura civilista en la renta de cuarta quinta, ¿no?
Entonces yo tengo que analizar, si tú marcas tarjeta todos los días, o sea que hay un cierto control. Voy a decirte que en la práctica tienes un cierto control, con mayor razón todavía. Vean este informe que SUNAT, el 095-2004 SUNAT, dice acá. A fin de establecer la existencia de subordinación en la relación jurídica, el empleador deberá necesariamente contar con las siguientes facultades: normativa, reglamentaria, directriz y disciplinaria. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un momento? Ese informe les puede servir de respaldo. Si alguno de ustedes es un asesor, en una consulta les piden infórmeme esto, ese es un informe muy bueno y les determina de manera clara lo que hemos visto en clase. Ahora, vamos al caso espinoso. El 1057 del CAS, ¿es cuarta? ¿Es quinta? Yo les digo honestamente, el CAS es quinta, pero el legislador ha dicho, para no hacer jaraquí, que es cuarta. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que es cuarta. Pero ustedes tienen una jornada laboral, hay un horario, ¿no? Se trabaja todo el esquema de las vacaciones. O sea, en realidad, para mi punto de vista, es quinta. ¿Por qué motivo? Vamos a ver. Tienes un máximo de 48 horas de prestación de servicios, un descanso de 24 horas continuas por semana, descanso de 15 días calendario continuas por año, y hay una afiliación al sistema contributivo que administra salud. Entonces yo tengo todos los elementos de juicio para determinar que es quinta, pero el legislador ha dicho que es cuarta. ¿Por qué? Porque el principal empleador en CAS no es el privado, es el público, es el Estado. ¿Acaso hay CAS privado? No, hay CAS público. Es el famoso recibo CRH que antes nos conocían a todos, ¿no? Ahora CAS. Inclusive les comento a nivel personal, o sea, en el CAS yo he visto amigos que están preocupados, llegan a fin de contrato, están preocupados. O nueva autoridad, otra vez. Entonces tenemos un problema muy grave. Y acá el Estado tiene que asumir las funciones correctas para trabajar. Ahora, lleguemos también a una excesiva reglamentación, lo que está sucediendo por ejemplo en Chile, ¿no? En Chile ha llegado a una excesiva reglamentación y ya el empleo no es tan completo que digamos. Es decir, se contratan a tal, muchos hechos laborales. Estoy en contra, no soy laboralista por si acaso, pero les digo, cuando flexibilizas demasiado o vuelves rígido el esquema, tienes una dificultad, ni excesivo ni restrictivo, tiene que ser unos medios. Por eso muchos empleadores en Chile están sufriendo ahorita las consecuencias: menos trabajo, menos posibilidad de desarrollo, que no están sufriendo por excesiva reglamentación. Es decir, a veces la legislación es pendular, eso sí, cambiamos a otro esquema, y extremo se puede. ¿Cómo se recaudan los tributos laborales en la aplicación a cargo de SUNAT? Obviamente lo primero que hace SUNAT tiene un requerimiento de información, es decir, va a pedir información de dónde trabaja, qué hace, ¿no? qué tipo de operaciones realiza, entre otros elementos. Obviamente, si es que el requerimiento inicial no cumple las condiciones, pide ampliaciones de plazo, ¿no? Y esas ampliaciones implican revisiones mayores. ¿Qué información laboral solicita la SUNAT particularmente? Pregunta típica: la cantidad de pagos, las boletas de pago, los convenios de formación laboral juvenil, los convenios de práctica preprofesional. Luego, en la época que estaba vigente la autorización de la planilla del Ministerio de Trabajo, hoy en día ya no se hace eso, sí, pero sí se legalizan los contratos, entonces es correcto. Se pide también el resumen de la retención de cuarta categoría, para analizar quién tiene mayor retención o menos, o en todo caso cuántos trabajadores tienen bajo la modalidad de cuarta. Los controles de asistencia es obligatorio, los contratos de relación de servicios y otros contratos vinculados a temas laborales. Todo eso que estamos observando acá se lo pide la Administración Tributaria. Ahora, los cuestionarios dirigidos a los trabajadores, ¿qué preguntas formula la SUNAT? Acá viene interesante, ¿no? La SUNAT te pregunta lo siguiente, ¿no? ¿A partir de qué fecha ocupa el cargo? Primera posibilidad, porque identifica, ¿no? ¿Cuáles son las labores que realiza? Se pregunta, indique quién le proporciona las materiales para la ejecución de sus labores. ¿Cuál es la relación laboral que existe entre usted y la empresa? Te pregunta además, ¿quién es el responsable del pago de su remuneración? ¿Con qué periodicidad le pagan? ¿Le han perdido algún descuento? ¿Ha percibido gratificaciones? Entre otras preguntas. Ahora, hay empresas y empresas, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, dicen: Lucho, baja del sótano. Maribel, pasa acá. Luz, sube. Pedro, baja. Listo, ya. Siéntate. ¿Cómo te llamas? Maribel, ¿tú también? ¿Siempre trabajas? Fulano, yo también. Pues sí, es el tema.
Entonces cuando viene a SUNAT dice, a ver, todos trabajaban en la empresa tal, la gente se mira, ¿no? Todos están trabajando en la misma planilla, pero saben que están en diferentes locales, en diferentes oficinas, y les dicen, tú has trabajado acá siempre, repitan, tú has trabajado acá siempre. Sí, todos somos amigos, todos somos amigos. ¿Todos sabemos hablar? Sí, todos sabemos. Claro, el auditor, sordo viejo, te va a decir, a ver esto, punto, entonces, pregunta incorrecta, ¿no? ¿Esta respuesta? Entonces, el auditor de trabajo, bueno, en este caso el inspector laboral, conoce todas estas cosas. Las conoce de salta rápidamente la mentira. O sea, al final, ¿qué va a suceder? Le va a decir, disculpa, pero esa persona dice que está acá, se contradice con esta discusión, no es correcto. Investigación, revisión, lo demás, cierto. Entonces, mucho cuidado con las empresas que hagan eso. Mucho cuidado, se lo digo honestamente, porque al final se perjudican laboralmente y tributariamente. Entonces, tienen que tener cuidado. Acuérdense que esta información que recabe la SUNAT solo persigue identificar si es que se realizó o no el pago de la contribución correspondiente, pero no para advertir a los trabajadores que la contribución realizada les brinda derechos y les da beneficios. ¿Quién sí te lo advierte? El inspector laboral. El inspector laboral, ¿cuál es? Su finalidad, ¿cuál es? El elemento intuitivo, protección al trabajador. En cambio, el tributario, ¿qué va a buscar? Solamente el esquema de recaudación tributaria. Ese es un tema que debemos analizar con cuidado. ¿Dudas y preguntas? Perdón, se entendería, claro, que el Estado siempre trabaja por cuerdas separadas, ¿no? Entonces, se entendería si identifican unas cuartas que en realidad son de quinta y como tanto empiezan a acotar, el Estado está recabando con todos los conceptos laborales del trabajador y de la empresa. Entonces, obviamente debería pasar a tomar relación a trabajo. Entonces, claro. Patar cómo usan los derechos y uniformizar. Ese es el fin, creo, Bueno, recuerden que esa uniformidad ya se está elaborando más o menos con el PNT 601 y ahora el PLAME, ¿no? Y el que registra. En la práctica estamos analizando información tributaria laboral, porque antes de eso había dos estatutos totalmente separados, pero ahora la información se trabaja conjuntamente. Pese a lo que les digo, no son iguales los criterios de los inspectores laborales que los inspectores tributarios. Todavía no somos en el sistema, pero deberían uniformizarse para llegar a un beneficio común, trabajadores que tengan dificultades. ¿Dudas y preguntas? Señores, señoritas, muchas gracias.